Yo. Qué nervios, chavales. Esconder las armas y las drogas. Hola, Trajan. Bueno, pues... Hola. Hola. Bruno, estás en el chat, estás aquí, ¿qué está pasando? Y Maya, ese porque es el mundo... Es mi variante. Es su variante, claro. El doppelganger. Hola, bueno, Liz. pues bienvenidos y bienvenidas a este Twitch literario, ¿o no? Que hoy es literario, porque vamos a hablar, a ver qué he puesto en el cartel, tipos de narradores. Ay, no me lo he estudiado. Ay, Fran, tío, joder. No he venido preparado. A ver, Es que claro, sepáis... lo he avisado con poco tiempo. A Fran le tengo que avisar con 1 año y medio de antelación. Con una pandemia ¿Qué? dentro. Sí. Una pandemia. Que sepáis que ya conocéis a Bruno, a Darío, a Fran. Bueno, a mí igual no me conocen, cuidado. Creo que Bruno es la primera vez que se pasa por aquí. No. En Twitch. ¿Sí? No, hombre, no, qué exagerado. Que salió su gata y todo. Claro, claro. Hace ya tiempo que no paso por aquí. Ey, la semana que viene tenemos un especial dedicado a Bruno. Vamos a cumplir ¿Verdad? su ferviente deseo. ¿Ah, sí? Pero él no viene. ¿Cuál es? Porque no me he enterado. No viene. ¿En serio? ¿En serio, Bruno? ¿En serio? Sí, no sé de qué habláis, Jugar al Among Us. Ah, pero al final se va a jugar. Sí, a mí me da igual, pero No yo se lo creo que no vamos creía. a jugar. No se lo creía. Yo creo que Ya es no quieres, fake. ahora ya no quieres. No juego desde hace... Bueno, en realidad no, pero yo qué sé. Mira, Liz dice que no te conocía y eso que está en el grupo de la horda, o sea que... Y yo no sé quién es, así que así estaba. Madre mía. Madre Uy, mía. uy, 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 uy. Es cuco, dice. ¿Cómo que cuco? ¿Qué significa, Maya, que es cuco? Que es guapo el Bruno. Es Hugo. Soy Hugo. Hola. No eres Hugo, pone... Bueno, venga, a la vaina. Entonces, Hace vamos falta a un hablar- narrador que ponga orden aquí. Claro, pues yo. Vamos a hablar de, pues eso, de tipos de narradores en la literatura, sobre la importancia de los narradores, el punto de vista. No sé, aquí ha hecho Darío una escaleta interesante. Los tipos de personas que son tipos de... Yo qué sé, has metido aquí un montón de cosas, ¿eh? Madre Bueno, mía. está ahí. Es que le he metido mano yo Es luego. que Los narradores después pueden ha ser buenas venido personas. Bruno. Ah, sí, Bruno. Claro, Ah. Bruno que es Vale, el que ha es que- estudiado. Exacto, No, que yo no he estudiado. Yo es que tengo aquí un librito que recomiendo a todo el mundo. Mira, recomendación Llama- incluida. Escribir ficción. Escribir ficción. Que está en Prime Reading. Si tienes el Prime está gratis. Pero tienes que decir quiénes lo escriben, porque si lo dices seguro que la gente... Si tengo que decir todos es que son Bueno, un no, huevazo, de ¿sabes? la escuela de Gotham, ¿no? Yo lo he De la escrito- escuela lo he de escrito una obra. Gotham. La escuela de Gotham City. De Gotham, tío, lo ha escrito Batman. Batman. Y pone yo soy Batman. ¿Eso qué tipo de narrador es? Yo Soy Batman. Em, O sea, que trabaja en un bar. Soy Fatman. Bueno, Es esta Batman. noche tenemos ya repartidos los papeles. Yo presento, Bruno es el que sabe las cosas, por lo tanto es el único que va a hablar. Que no, que no, que Darío no, es que el no. lee los Estoy rayado. comentarios. Y Yo soy el Fran, corrector. tú Yo eres como el almendras. corrector. Fran come almendras, se ríe y ¿qué más hacía Fran? Bebo zumo con vodka Y recibe el aliento de alguien. y recibo aliento de Ah, un o sea, perro. tú lo bebes con zumo, el vodka. Joder, macho. Menudo blando. Yo aquí solo. Eso lo zumo. Bueno, Con vodka. ¿empezamos o qué? Dale. Bueno, el primer punto a tratar es la importancia del narrador en las historias. Es decir, ¿creéis que el tipo de narrador que tú eliges, ¿no? Para una historia influye positiva o negativamente en la historia? Sí. Siguiente pregunta. Sí, venga, siguiente. El representante. Sí. Sí, o sea, desde el punto. O sea, Justifica tu respuesta. mira, voy a explicarlo. Porque si no sí. hay narrador, Un, dos, si no hay narrador, no hay historia. ¿No? Salvo que sea una obra de teatro, a lo mejor. Aunque Estoy viendo que esto va a Tiene ser que ser un súper útil narrador para el que nos por escuche. muy malo, claro, por muy malo que sea el narrador, por lo menos que haya uno. ¿No? Mínimo Por lo menos que uno, haya ¿no? uno. Mínimo. Muy importante. Por favor, no hagáis historias sin narrador. O sea. Sin narrador, no, por favor. Porque a lo mejor la gente no lo entiende. Oye, pero a ver, que las obras de teatro no tienen narrador.
Sí. Pero hay un. Pero aunque hay no un haya un narrador como tal, siempre hay una descripción del Claro. escenario y de lo que pasa, Sí, pero ¿sabes? eso no es un narrador, es un tío que dice, mira, aquí va el seto y aquí va la cama. No, no, pero tienes las acotaciones, ¿no? ¿Se llaman así? ¿Cómo se llaman? Ujú. Acotaciones. Sí. Tiene un nombre. Claro. Sí, ¿no? Rollo. Ah, claro. Los personajes están de tal manera, ¿no? La localización es esta. Y aquí hay una Claro. cortina por la que va a desaparecer no sé quién, ¿no? Claro. No, pero a ver, en serio, no, de verdad, ya en serio, contesta la pregunta bien. Fran. O sea, ¿Yo? es decir, sí. Ah, o sea, te ha tú tocado el muchas marrón. veces, Oh, mierda. cuando has ido a elaborar una historia, ¿te has planteado el narrador? ¿Te has salido Sí. solo o has dicho, no, esta historia tiene que ir en primera persona Mira. porque si no. A ver, yo de normal no pienso mucho en qué narrador debo o no debo escribir la historia, porque normalmente me sale natural o sea, a la hora de escoger un tipo de narrador, ¿no? Creo que hay historias que me he pillado un trocito de almendra. Hay tipos de narradores, o sea, hay tipos de historias que requieren de un narrador específico Ujú. para que haya más impacto en el lector o para que haya más. Para que funcione mejor, ¿no? Ujú. Pero de normal, a mí me sale. O sea, conforme vas pensando en la historia, cuando te pones a escribir, de forma automática aparece en mi caso, al menos, aparece el narrador de forma casi automática. Yo me lo planteo mucho. Bruno, el que sabe. Que yo. Que no tenía que haber dicho nada, ¿eh? Yo no Bruno, he leído el nada, sabio. ¿vale? Olvidaos de Bruno mí. de Wiseman. Bruno, primero Wiseman. el sabio. No, hombre, Primero el obviamente sabio. estoy de acuerdo con Fran. Yo, por lo general, es verdad que escribo en tercera persona, en pasado, pero al final siempre hay que por lo menos pensárselo un poco. También depende, yo creo, de lo que quieras, ¿no? Qué sensaciones quieras crear en el lector. A lo mejor para crear suspense te viene, o misterio o algo así, o sensación de peligro, te viene mejor la primera persona, por ejemplo. En algunos relatos, en otras situaciones te viene mejor la tercera. O si hay muchos personajes, a lo mejor la tercera para que combinen todos, no sé. Si no te quieres complicar y hacer una voz individualizada para cada uno de los personajes, pues una tercera a lo mejor también viene bien. Depende un poco de cada situación, supongo. Ujú. ¿Y tú, Darío, qué opinas? Hombre, cada narrador tiene sus ventajas y sus inconvenientes, entonces tienes que plantearte muy bien lo que quieres contar para saber qué narrador vas a elegir, ¿no? Si tu historia se va a centrar en personajes, en lo que siente el personaje, la primera persona es la que tienes que usar, ¿no? Porque al final es la más directa. Ahora, si lo que vas a elegir es, o sea, si lo que quieres contar es una historia donde muchos personajes tienen protagonismo, no vas a poder hacer la primera persona porque no se va a enterar, porque no, pues pero bueno, esto lo vamos a detallar más adelante. En definitiva es que cada historia tiene sus características, ¿no? Sus características necesarias que tienes que plantearte un poco. La verdad que luego a la hora de escribir, cuando tú ya, bueno, en mi caso que hago escaletas, pues cuando tú ya tienes tu escaleta, ya a la mitad escaleta o así ya tienes decidido qué voz vas a usar, ¿no? Me pasa un poco como a Fran, casi que viene, y a Bruno, que viene sola, ¿no? ¿Y tú qué? Sí. Pues yo, mientras que no sea la primera persona del presente. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué tiene la primera persona del presente para que le tengáis tanto odio? No puedo. No, a ver, a ver. He escrito cosas en primera persona del presente. Y en segunda persona también, ¿eh? Ojo. Pues sobre todo para el tema de las fichas de rol. Pero es que me desconcentra muchísimo. O sea, me descoloca un montón. Te saca de la historia. Me saca un montón de la historia. Te levantas o me levanto y voy. No, me levanté. Es que me gusta más la primera persona del pasado. Yo soy demasiada inmediatez, ¿no? De la acción con lo que te estoy contando. Claro, como que me levanto para muy bien. Pero esa voz viene muy bien cuando tu historia está llena de acción. Cuando tu historia es todo acción, viene muy bien. Pero lo puedes hacer. Pero cuando te vienen sí, las palas, pero no siempre, sabes por dónde. al final el presente es más directo.
en ese sentido del pasado. A mí no me lo parece. Es que en realidad esa sensación de que la distancia temporal en los que están escritos en pasado es mayor, ya no se percibe como tal. A lo mejor antes sí que en los que estaban escritos en pasado sí que se percibía como una sensación de distancia temporal, ¿no? Al final está en pasado, ¿no? Pasó no sé qué. Pero en realidad cuando lo lees tienes la sensación de que está pasando también en ese momento. O sea, no, ya no es como antes, a lo mejor en novelas más antiguas o en historias en las que una persona mayor cuenta sus vivencias. Ahí sí que se nota la distancia temporal. Pero al final, estando en tercera persona, en pasado o en presente, o sea, yo creo que da un poco igual. Mira, Claro, Liz fijáis que nos comenta, bueno, y ahora vuelvo a las preguntas que hay atrás que son interesantes, pero Liz nos comenta a raíz de esto que ahora que está escribiendo en primera persona el presente, le pasa lo contrario a ti, Zahara, que se mete más en el personaje. yo, Claro. primera persona del pasado, me meto en el personaje, ¿no? La del presente es que me saca, o sea, sobre todo para leer, o sea, es que no me gusta nada. O sea, no me gusta. Es que, Habrá que leer lo que escribe Liz, a ver si funciona. claro, a ver, he leído a gente en primera persona del presente y me ha gustado porque esa gente escribe guay, pero mi preferencia, o sea, si en los libros dijeran, este libro está escrito en primera persona del presente, no sería lo primero que yo iría a leer, porque me gusta más leer y escribir en otros. Pero si a mí me recomiendan una historia, yo la voy a leer aunque sea primera persona del presente, porque tampoco puedo denostar una historia por su narrador. Eso me parece un error. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero mi preferencia como escritora no es la del presente, es la del pasado, primera persona del pasado. Me siento más cómoda. Tengo que pensar menos en los tiempos verbales y todo, ¿sabes? Es que Sí, a veces cuando llevas mucho tiempo escribiendo y pasas al presente, claro, se te cuelan errores de concordancia por un tubo, ¿eh? A mí Sí, me pasa muchos. me ha Me doy pasado cuenta al de que en revés. presente tienes muchísimo menos tiempos verbales. Bueno, En claro. el pasado puedes jugar muchísimo más. No, bueno, pero en presente también. Bueno, da igual. No voy a defender aquí No, el a ver, en presente. presente me levanto y miro hacia la ventana o estoy mirando. Estoy mirando. ¿Es un presente continuo? Sí, pero bueno. ¿Qué más? He mirado Sí. debajo ¿Mirado de ya la... has pasado? Eso He ya es mirado, pasado, eso ya es exacto. pasado. Está más puteado. Al final es lo que ha dicho Darío. O sea, cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Con una historia te vas a encontrar una serie de dificultades que puedes resolver con cierto tipo de narrador. Y es lo que dice en el libro una escritora que se llama Virginia Bogrin, que dice que el catálogo de los narradores y de los puntos de vista es como un menú muy extenso, un restaurante y el que no sabes muy bien qué es cada plato. Y al final eliges el que te suena, ¿sabes? El que dices, Claro. la pizza de 4 quesos. Es que la pizza, yo qué sé. Entonces, Pero un poco también lo que te sientes cómodo. te vas a la zona de confort. Claro. Claro. Esa es la cosa. Que luego pruebas un plato exótico, perdón. No, di. No, di tú. No, yo iba a las preguntas ya de las que me he dejado Pues atrás. venga, pero dale. Mira, Trajin nos dice, tercera persona y pasado, ¿le veis relación al tipo de narrador con el tiempo de la narración? No me he enterado. ¿Le veis relación al tipo de narrador con el tiempo usado en la narración? O sea, como que tercera persona siempre tiene que ser pasado. Exacto. No He tiene leído por qué. tercera persona del Exacto, presente. no tiene por qué. Puede Por el haber. futuro. Es verdad que la tercera. Es que claro, todavía no hemos metido a explicar cada uno, pero es verdad que el omnisciente no tiene mucho sentido que sea en presente, porque se supone que está situado por encima, que ya lo ha vivido todo y que lo sabe todo, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora Sí, después pero ya leemos. podría ser un ojo como del Gran Hermano que te va mostrando Claro. como el Gran Hermano que te va mostrando con diferentes cámaras lo que está haciendo cada uno en presente. Sí, pero el narrador omnisciente al final sabe los pensamientos. Pero bueno, esto vamos luego a... Sí, ciertamente. Mira, Liz nos dice, ¿habéis probado alguna vez la segunda persona? Sí, Sí. muchas. Yo no he escrito nunca en segunda persona. ¿No? Es complicado. Luego hablaremos de ella porque creo que no. cositas. Es interesante, pero también es complicada, ¿no? O sea, es bastante complicado. Sí, muy jodido. Yo sí, he trabajado muchísimo en la segunda persona por el rol, por las fichas de rol y de rol en vivo sobre todo, porque tú le cuentas al jugador su historia, naciste tal día en tal pueblo, tu familia era no sé quién, tus padres, y te fuiste
¿sabes? Del pueblo a tal edad, no sé qué, y he escrito tochísimos con segunda persona. Una vez empiezas con ella ya porque te dices, es como si, imagínate que una persona ha perdido la memoria y tú le estás contando su historia. Ya está, ese es el truco. Imaginarte sentado con una persona que ha perdido la memoria y le tienes que decir, pues mira, en tal fecha estabas en tal sitio y hiciste tal cosa. ¿Qué dices? Eso hice yo. Claro, Dirá el lector. ¿Qué es esto? Y Si queréis empezamos ya con... Venga, Sí. dale Cada caña uno. a voy a los saludar a narradores. Sandra, que nos ha saludado. Vale. A Oh My Kiss, que nos dice que se siente más cómoda escribiendo en presente siempre, sin importar la persona. Sí, porque además he pasado el punto de vista más hacia adelante, porque yo creo que es más interesante que hablemos primero de los narradores, para Vale. situar un poco. Vale, Sí. dale. ¿Ya está? ¿Tienes que leer algo más o ya está? No, ya. Pues venga, Bruno, cuéntanos. Empezamos por la primera persona. Sí, La mía. Primero la primera. Pues hombre, la primera persona, al final... pero espera, a grosso modo, en resumen, ¿cuántos narradores hay? A grosso modo, Vale, a grosso modo, pues vamos a hacerlo, vamos a desglosarlo en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, ¿no? Dentro de la primera persona, pues podríamos encontrar un narrador en primera persona con visión múltiple, es decir, varios personajes en primera persona, o visión única, con un personaje. Podríamos encontrar un narrador periférico o testigo, como sería, por ejemplo, en el Gran Gatsby, el que narra la historia de Gatsby, ¿no? Que se llama Nick. O, por Sí, ejemplo, el protagonista, Watson en Sherlock Holmes, que también es el narrador de las historias. O luego estaría también la técnica epistolar, también es primera persona, por ejemplo. vale, sí. Luego la segunda persona, pues que yo sepa no tiene muchos tipos, pero se suele utilizar pues eso en juegos de rol o en los relatos interactivos estos, librojuegos o como se llamen. Pero hay novelas que la usan. Yo tengo una Sí, por ejemplo, el diario de invierno de Paul Auster creo que está en segunda persona. Ujú. Y el portal, la trilogía de los obeliscos Sí, tiene es verdad. partes en segunda persona. Sí, Ujú. es verdad. Y luego pues estaría la tercera persona, que también tiene pues punto de vista múltiple o punto de vista único, y puede ser omnisciente, puede ser equisciente o puede ser también narrador objetivo, que ese es un poco más complicado. Y Bueno, luego nos vas a contar un poco más la diferencia entre equisciente. Vamos a hablar en profundidad, ¿no? Primero. Sí, simplemente he hecho como un índice del Ok, plan. Vale. Pues primera persona. ¿Qué hablamos? ¿De la fiabilidad del narrador o de lo que más os gusta? Un poco. A ver, la primera persona lo que tiene de ventaja es que se reduce la distancia entre el lector y la historia, ¿no? Porque al final es como que te la está contando directamente, ¿no? Cuando lees una cosa en primera persona. Eso está bien. Y además es más fácil revelar cosas del personaje, su propia voz, su forma de hablar concreta. Y es cierto que también es poco fiable por naturaleza. O sea, una primera persona siempre va a estar influenciada, condicionada por la conciencia del personaje y por lo que le pasa. Los problemas es que está encorsetado al final al lenguaje que tiene la persona y en su nivel intelectual. O sea, por ejemplo, un granjero o de un pueblo lejano de Providence, estilo Lovecraft, pues nunca va a ser el narrador de la historia en las historias de Lovecraft. Siempre es un tío que trabaja en la Universidad de Miskatonic y que sabe muchísimo y tiene un lenguaje súper culto. O sea, es como la nota común, ¿no? Entonces el lenguaje del personaje también es bastante decisivo. Y tampoco hacer una historia en primera persona, por ejemplo, de un niño salvaje, complicado. Si no sabe ni hablar, es imposible. Yo he llegado a escribir una historia de un niño salvaje y me encontré con la dificultad de que tenía que, en lugar de decir llamar las cosas por sus nombres, tenía que describirlas. Esto es algo parecido a no sé qué coño que yo conozco, pero... no sé qué coño ponías. No sé. Sí, la verdad es que... Imagínate que traes a un vikingo a la actualidad, como en cierto relato que me suena. Y claro, si lo haces en primera persona,
desde su Pues punto de el vista, vikingo va a estar mucho guión. flipando constantemente, no va a saber ni qué es un autobús, ni qué es Claro. un teléfono, no sabe nada. Entonces, muy complicado hacerlo en primera persona. Sí, es difícil. Lo que pasa que yo creo que hay personajes e historias que piden la primera persona. Que si fueran en tercera persona no estarían tan guays. No funcionarían tan bien, ¿eh? No funcionarían tan bien. O sea, yo, por ejemplo, por experiencia personal, yo creo que yo al haber elegido el narrador en primera persona para Malacor, ha sido un acierto. Porque esa historia, si no estuviera contada desde su punto de vista, no molaría tanto, creo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, te tienes que fiar de él, eso es así, de lo que él te cuente. Pero eso también es una ventaja para ti como escritor, Claro. porque te puedes callar todo lo que quieras. Claro. No, Claro, y da además, menos viabilidad en ese aspecto, claro. Tú no sabes, Claro. como lector no sabes si el narrador te la está jugando o se está ocultando, se está callando cosas, o se, Claro. está, y se está inventando movidas que hombre, realmente no sabe. lo más importante de la primera persona, sobre todo al escribir fantasía o ciencia ficción, es que al final esa persona sabe en qué mundo vive. Claro. Quiero decir, cuando yo escribí el libro no me pongo a explicar cosas porque ella, o sea, el protagonista ya lo sabe. Bien, ahí. Entonces Claro. no tiene sentido que ahora en mitad de narración pare y diga esto porque esto, no porque él lo conoce. Eso sí que es un aspecto quizás negativo, aunque te ayuda con el infodumping. Sí. Claro, Pero por otro lado, a ver, hay recursos, ¿eh? O sea, claro, quiero sí, decir ahí. sí, claro que lo hay, a través de diálogo, o sea, sí. Al final puedes explicar si quieres, pero sí Claro. que me parece una ventaja de la primera persona muy importante que centras la historia más que en los acontecimientos en el personaje, en su evolución, en lo que piensa, en lo que siente. Al final hacer una evolución en primera persona de un personaje es mucho más sencillo, al menos para mí, que hacerlo en tercera persona. Porque estás viviendo sus acontecimientos, o sea, su experiencia la vives en primera persona, o sea, te lo está Yo no contando creo que directamente. sea más sencillo, es diferente. Bueno, sí, más sencillo para mí, he dicho. Es Estás más acostumbrado, claro. directo, ¿no? Claro, es que tú trabajas mucho a la primera persona. Es que yo creo que Muchísimo. casi todo lo que te he leído es primera persona, menos los relatos, ¿no? Menos... Hasta que Ya se ha topado sabes con quién. nosotros. En novela Es que primera, es que estos niños están escritos, todavía no se ha publicado ninguno, ¿no? sí. No. Es que cuando los Sí, leáis uno de veréis. ellos, hay uno de ellos. Y el de ¿verdad? Orgullo Zombie. El El de Orgullo Orgullo Zombie. Zombie. sí, Ajá. el Orgullo Zombie, sí. Sí. Tenéis que leer los relatos de Kiara y... Ay, Y no me Desmond. acuerdo del Cabeza. cabezón, señor. Desmond. El cabecito. El cabeza. El cabeza. Otra Entonces, cosa que tiene el narrador en primera persona al final es, bueno, que le pasa en realidad a todos los narradores que no sean omniscientes. Es que toda la información tiene que presenciarla el personaje, porque si no, no se puede mostrar. Eso es una putada. O Es sea, verdad. claro, tiene que estar ahí. Entonces, o haces un narrador múltiple, aunque sea en primera persona, para que por lo menos el lector se vaya enterando, aunque los otros personajes no. Tienes que cambiar. O entonces es complicado que esté en todos lados. Si es una historia muy grande, ¿no? Hay Sí, técnicas. porque si no, haces el plot twist y el propio narrador se sorprende también. ¿eh? Oye, Coño, ¿qué es No, esto? bueno, siempre hay técnicas, ¿no? O sea, tú siempre puedes usar, cuando estás escribiendo en primera persona y es indispensable que pongas algo en el que el personaje, que narrador, no lo vive, siempre puedes poner, pues mira, pues me contaron esto, o viene alguien y se lo cuenta, o cualquier claro, ahí cosa, está. ¿sabes? Eso es. O si no, lo más fácil es cambiar el narrador, o sea, cambias el personaje narrador y empieza a contar otro. Pero yo tengo una opinión al respecto. A ver, Si tú empiezas una historia y sientas las bases de esa historia con ese personaje, tienes que ir a muerte con él hasta el final. No me vale que porque pase algo que tú no sepas contar o que tú no puedas contar con ese personaje, de repente en mitad de la historia me plantes un capítulo narrado por otro narrador en primera persona, porque sí, porque patatas, porque venga, porque como este personaje está haciendo una cosa y no puedo, un capítulo. Yo casi prefiero no meter el capítulo y seguir la historia sin que el personaje, No, o sea, sin que el narrador sepa eso. Te buscas las habichuelas, tío, te las buscas para que se entere, para que lo presencie, para que lo que sea, te las buscas. Esa es mi opinión, ¿eh? Ojo, a mí eso no me gusta. Otra cosa es que ese otro personaje hubiese estado como narrador desde el principio. Y tú tienes dos narradores desde el principio.
o 3 narradores o 83. Pues no Pero tiene está- que ser desde el principio, puede verse a mitad de la historia, pero porque pasa algo muy importante Claro, para la pero historia. porque a ti te conviene que casualmente haya un cambio de narrador ahí. Yo leí no hace mucho una historia y le dije a esa persona, esto no me ha gustado. Porque es que no me gusta, me parece que es como en plan, es que tengo que sacar las castañas del fuego así. Muy artificial, ¿no? No, eso no se hace. No me gusta, a mí no me gusta. No me parece que, es que me parece eso como que no sé. Sí, parece que es como una herramienta para evitar el Deus Ex Machina en cierto sentido, ¿no? Evitar algo que dices, ¿por qué ha pasado esto? Es demasiado No, artificial, es decir, porque si tú al final estás contando la historia en primera persona desde un personaje y no has cambiado nunca y lo que encima vas a contar con cuando cambias de narrador no tiene ninguna importancia para la historia salvo que lo vive ese personaje, pues ya no tiene sentido. No, sí la tiene, pero sí la tiene porque la tiene para la historia, pero es como que no ha sabido resolverlo de otra manera. Pero tienes que desarrollar ese personaje para que el lector le impacte, es lo que vive Claro. ese personaje, porque si tú cambias de repente, cuentas un capítulo y vuelves a tu narrador, pues ese personaje no me Exacto. importa. Claro, no, pero aunque lo hayas desarrollado, o sea, quiero decir, yo creo que si tú cuentas la historia con el narrador, toda la historia tienes que estar con ese narrador, a no ser que a partir de un punto cambies el narrador, cuentes varios capítulos con otro narrador, es decir, que el juego de narradores se establezca así desde el principio, que hay un montón de novelas que son corales y son así, ¿no? Una Sí. súper famosa de Juego de Tronos, ¿no? Juego de Tronos tiene varios, Sí, pero está en ¿no? tercera persona. Juego de Tronos Pero está en tiene tercera. varios narradores, ¿no? Vale. O sea, que yo eso son cosas que yo las veo y digo, oye, pues mira, respeto que las haga, pero joder, a mí me habría encantado, o sea, quiero decir, me parece una salida fácil para un problema como narrador. Entonces, no. Yo siempre liando la parda, lo siento. Por cierto, Liz nos ha preguntado antes, creo que ya le hemos respondido con este tema, pero bueno, ¿qué pensamos de cambiar el narrador en mitad de, o sea, de ir cambiando de narrador? ¿Lo que ha dicho Zara? ¿O en plan, Sí, no, ya lo cada hemos capítulo contestado, con lo un hemos personaje? contestado, claro. No, sí, me Claro, imagino ¿y que qué te dije, Alice? O sea, no, de todas formas no lo estaba contando por ti, Alice, lo estaba contando por otra historia. Pero ¿qué te dije? Que no me había gustado. No. Estoy leyendo un comentario de Alice que dice que ella lo hizo en su proyecto infinito. Por cierto, que he escrito en primera persona y está bastante chulo y me lo trago entero para que veas que no soy chunga con la primera persona del presente. Y eso. Bueno, cada vez que tiene oportunidad le da un palito. A ver, a mí, ¿qué ha dicho Sandra? Que si nos ha tercero un narrador, pero sentía que me sobraba, así que no lo metí. Sí, están hablando de lo que van haciendo ellos, cada uno. Sí, hay varios comentarios. Por ejemplo, Mari dice que tuvo que cambiar de la primera persona a la tercera el libro entero o la historia entera. ¿Por qué? Eso ya no lo cuento. ¿Por qué? Que lo cuente. Que entre en directo. Esas cosas pasan, eso no pasa nada, o sea, no es tiempo perdido. O sea, si después de un año te has dado cuenta de que la novela pide un cambio de narrador, pues la vuelves a escribir. Si encaja mejor. Yo tampoco, pero. Nunca. Pero al final, bueno, tampoco pasa nada si te ves en esa tesitura. Perdona que te interrumpa, Bruno. Los chicos de Radical Player nos han hecho una raid. Muchas gracias. Hola, una raid. Nos atacan. Una raid rollo de fiesta. Pongo las luces de raid. Claro, no, es que no. Eso es, Fran, explico. Conceptos para beginners. Es que no se mueven en Twitch. La raid es que nos manda gente de su canal. Cuando ellos acaban, pues nos lo mandan a nosotros. Y nosotros podemos hacer una raid. Sí, pero tiene que estar, el canal al que queramos hacerlo tiene que estar en directo. Y de repente, como solemos ser zombies nocturnos, pues es difícil que... Óyeme. Bueno, venga, pues mira, Mari contesta a Fran. Necesitaba que se adaptara de otro modo, es lo que dice Bruno. No fue tiempo perdido, solo se invirtió de otra manera. Fran no lo recomiendo, pero la historia ganó mucho. En este libro, la chica que hace... Sí, me han pagado. La chica que hace el capítulo de los narradores dice que le pasó algo así con una novela que estuvo un año escribiéndola y que había algo que no le terminaba de convencer. Y pues al final empezó a escribirla otra vez con otro narrador y pues como que le encajó enseguida todo. Y su marido, por lo visto, se horrorizó diciendo,
pero ¿cómo puede ser que vayas a escribir la novela otra vez? O sea, es que es como, has perdido mucho Me tiempo. mato. Y ella dice que al final no es tiempo perdido, simplemente que es una prueba y error y al final, pues si no aciertas a la primera, pues a lo mejor es a la segunda. Hombre, Yo me pasa nada. mato. no es tiempo perdido, pero es un coñazo. Sí, es horroroso, pero bueno, al final Perdona. todo sea por el bestseller, ¿sabes? El Tiempo bestseller, perdido el bestseller. sí es, ¿eh? Tiempo perdido es. Bueno, Claro, si te Porque das si podría- cuenta es, mejor, antes del si es tema, ¿no? mejorar tu novela, no es tiempo perdido. Lo que pasa Sí, pero que... si lo hubieras escrito desde primeras con ese de este, no habría perdido un mes escribiendo la Bueno, novela. pero a lo mejor Ya, tú te das pero, cuenta de claro, eso en el segundo tanto. capítulo, te das cuenta en el 28º, ¿sabes? O lo, Entonces, mismo, o lo bueno. mismo no te das cuenta y te lo dicen dos betas. O sea, al final... Mira, OMX nos pregunta, ¿alguno ha escrito una novela desde el punto de vista de un animal? Y si no, ¿cómo lo haríais? Novela no, pero escribí un relato desde el punto de vista de una teja. De una Sí, teja. Oh de my una God. teja. De una teja. De la teja, concretamente la teja que mató al general Pirro de Epiro. Ese es el relato. Madre mía, ya sabemos las drogas de la Raid en la teja, Es complicado, pero claro, no era como tal en primera persona. O sea, lo narra la teja, pero bueno, entonces sí, es en primera persona. Pero ¿cómo lo puede narrar una teja? Porque yo que sé, es realismo mágico o lo que sea, tío. Yo Bueno, que sé, es fantasía. es más bien fumada mágica. Fumada mágica, Sí. llámala así. Alice, ¿te quedas contenta con esto? En plan, animales no, pero... Animales no, pero tejas, joder, Tejas. tío. Darío, yo me acuerdo de la novela esta de tigres a lo crepúsculo. Y digo, ¿estará escrita en primera Eso, persona? En realidad, tanto la de vampiro, hombres lobos como, en este caso, hombres panteras son animales, ¿no? Los vampiros son murciélagos. Son animales... Sí, pero como tienen conciencia Claro, tienen humana un en cierto objetivo, sentido, no, Bueno, no sé. eso de que tienen conciencia... Ay, pero yo he leído relatos muy chulos de puntos de vista, o sea, es que, pero ahora no recuerdo de quién, en alguna convocatoria o algo, de pues narrados por un gato y cosas así. Está chulo, ¿no? Pero ahora una teja, joder. No miraré los tejados igual a partir de hoy. Pues nada, si lo queréis, ya sabéis. Yo acepto un bizum y os lo paso. Vale, un bizum. ¿Qué te crees, David Broncano? Pero vamos a ver, es el único zombie que está patrocinado y encima pide dinero. Pero Bruno, ¿tú qué vienes aquí? ¿Tú a qué vienes aquí? Soy un holgazán. La teja, dos Darío, puntos aquí al solecito, dice Elis. ¿Algo más que quieras leer de la gente del chat y pasamos? Bueno, Chandra nos cuenta que ella se queda tan pancha poniendo en su proyecto primera persona con la protagonista cuando mata y el resto es tercero omnisciente. Y Liz nos cuenta que lo que ha escrito está en primera de pasado y hay una parte que pasa a primera de presente. Vale. Así que nada, ya podemos pasar a lo siguiente. Vale, esto es como, nosotros siempre decimos lo mismo, son nuestras opiniones, nuestros gustos personales, nuestra Y es la pura experiencia. verdad, innegable e irrefutable. Y si a alguien le molesta, a tomar por culo. Y las pero opiniones son como los culos. Todo el Hay mundo quien tiene y hay quien no uno tiene, ¿no? Como y las cree que el piernas, de ¿no? los demás apesta. Exacto. Claro. Oye, pero ¿y no Hay quien tiene y hay pensáis, quien no no habéis tiene. llegado... ¿Qué? Espera, ¿quién no tiene culo? Ah, no, yo hablaba de piernas. Ah, ¿Cómo? Pues como las piernas, hay quien tiene y hay quien no. El Kyle sí no tenía ombligo, pero... Joder, Iba a decir, hostia, no, es verdad, no me os- acuerdo de esa serie, tío. Qué no, guapo era el chico. ¿habéis pensado alguna vez que una historia contada en primera persona, en presente, bueno, en pasado, da igual el tiempo? Aclárate. Si te la cuenta, si contada en primera persona, es un poco spoiler en el sentido de que sabes que ese personaje no va a morir. Sí. O o no, no. si muere. A lo mejor es El que puede narrador. morir y sus últimos pensamientos son su muerte, Claro. ¿sabes? Entonces... Es que O sea, tú no hay- sabes. Entonces, o sea, si es en presente, vale. Me lo creo Lo que no cuando molaría- si es en pasado, no, claro, si es te en lo está pasado, contando no. en pasado, ¿no? En Bueno, pasado sí, es porque complicado. También. es un pasado inmediato, tampoco puede ser un pasado hace 5 minutos. Y morí, ¿no? Es que, Morí. Y a me ver, mató. una cosa muy importante A de lo la mejor- primera bueno, persona que no hemos hablado es que es
tiene cierta importancia, aunque no se la demos muchas veces, que es importante que pensemos que el narrador es un personaje más y que tiene que tener un motivo por el que contaros la historia, ¿vale? Quiero decir, lo mismo el tío no está contando la historia per se y está escrita en un diario, está grabada, está... ¿Sabes lo que te quiero decir? Son cartas. Ahí sí, ¿ves? Pero Mira, ya también, está, lo de la- tampoco lo de te la- digo, si al narrador escribe en un diario en primera persona, ¿no? Sus vivencias y todo el rollo, después de muerto no va a poder escribir nada. No. No. No, Pero, o Pero sea, tú no sabes yo- en el punto en que muere. O sea, a Bueno, ver, hombre, por- sería- lo último que escribió, ¿no? sería un poco un final muy abrupto, rollo. Y se Veo murió. una flecha que vuela directa hacia mi cara. Fin del una relato. ceja, Era veo una chuparla. ceja, Ya No, está, tiene se acabó. una Veo una imaginas- flecha que viene hacia No, mí. te imaginas el capítulo acaba y me voy a la guerra y el siguiente Me voy a capítulo la guerra. y el siguiente capítulo es Final. pues mi Los hijo se ha créditos. muerto, lo siento, no podía acabar la historia. ¡Hala! Y esto es todo lo que encontré en el diario de tal y cual, ¿no? Claro. Está fatal, te lo Aquí digo de la- verdad. Como Los lo de Bilbo Bolsón de historia de partida ahí y no regreso. Las Y ahí truculentes se acaba. de la horda dicen que siempre Ellas que van a decir. puedes matar a un personaje. Sí. Siempre, aunque sea el O sea, narrador. siempre de verdad, o sea, te lo juro, es que siempre puede morir, ¿no? No fiéis porque esté en primera persona. Puede morir un narrador, ¿sabes? Y sería un giro brutal, ¿no? Que se te muera de repente el narrador. A ver qué mierda es. A partir de Claro, ahí, o ¿no? sea, imagínate. Creo que hay un libro así, que de repente se muere Sí el hay, narrador. ¿Qué? sí hay, sí hay, Mm. sí hay. No sé cuál, pero sí hay, porque además no lo comentaron, o sea, lo comentaron hace poco en Ujú. Twitter alguien. Sí. Eso es una liada, ¿eh? Porque tener que cambiar el punto de vista de repente a otro personaje que tome el relevo es una cosa curiosa. O que, claro, o que Siempre- el narrador empiece a hablar desde el inframundo, ¿no? Claro, claro. Es Muy un poco buena idea. como en el videojuego ese de Plan Red Dead fantasma. Redemption. Ali te dice, Bruno, que el punto de vista es el de la flecha. Que al final lo maté. Muere. Me Muere, cabrón, ahora introduce he en su ocupado mente, tu ¿no? puesto. Reventé Oye. el hueso frontal. Primera persona narrador testigo, Sí. ¿ese cuál es? El Ese que es- no ha vivido no, la- Uno que está al lado Claro. del protagonista. Esa es la definición. El Watson Lo o el Nick todo. Ah, de, Sherlock. de Gatsby. O sea, por Watson, ejemplo. Watson Vale, vale. y Sherlock. Sí, además habéis puesto Oh. el ejemplo antes. O sea, cuenta Sí, una historia de Watson. piratas, es uno de los que están en el barco, pero Ese no es más tiene nada que subjetivo ver. todavía. Es más subjetivo todavía que el primer persona Claro. directo. Porque, claro, no sabe lo que está pensando el protagonista. Él está viéndolo y ya está. ¿Y el género epistolar, vosotros habéis hecho alguna vez algo con cartas? Pues no, mira, eso no lo he hecho nunca. No Pero hay sí tejas, que tus tejas no se me mandan apetece, cartas. me apetece. Esos tejas no escriben. Ya Todavía lo- no han aprendido a escribir, pero darle tiempo. ya ¿Sabes lo que intenté. podrías hacer, Bruno? Perdona, Darío. Una historia desde el punto de vista de la carta. De la carta. Hostia, De la Cuidado. carta metida imagínate, ¿no? Todo el viaje a oscuras, metida en una bolsa del cartero, todo el viaje. De Y cuando repente la ve la abren- luz y dice, mierda, está lloviendo, joder. No, cuando la abren, el que la sujeta la deja caer porque iba envenenada y ha matado La al- pisa, ¿te imaginas? Oye, yo os Mira, estoy te lo voy a dando unas apuntar. ideas increíbles. Apúntalo, que te Apúntalo, reto, joder. Bruno, a que escribas un relato desde el punto de vista de una carta. Pues es interesante. O sea, la verdad. Es muy difícil escribir en epistolar, al menos para mí. Yo lo he intentado Ujú. y lo tengo ahí aparcado porque no. Es muy difícil contar una historia así porque vas dando muchos saltos. Al final, tú no te sientes a escribir una carta de principio a fin, venga ya. No, Claro, vas dando las saltos. cartas se emite mucha información. Eso es la parte la parte de la gracia que tiene es esa, ¿no? Que se omite muchas cosas. Claro, sobre todo pensar porque las cartas, por ejemplo, cuando muchos escritores famosos o famosos en general sin ser escritores han muerto, su familia ha quemado las cartas, porque las cartas era donde se hacían las confesiones y donde se contaban todos los cotilleos y tal. Entonces, hay que tener cuidado con las cartas. Yo sí he escrito con cartas una historia para un rol en vivo y está muy guay. Lo que pasa que, bueno, pues está guay. Pero como para hacer toda una novela, Es que incluso la que es de Bueno, al final referencia, Drácula, Pero no está entera en epistolar. no. Claro, Claro es que que no. Drácula es la Pero que es un siempre buen se cacho. pone de referencias, pero al Ajá. final cambia
Porque no puedes contar una historia en cartas, no te Es da. complicado, sí. Tiene Yo he muchos introducido inconvenientes. En una novela he introducido fragmentos de un diario. Eso sí. Eso sí. Claro. Pero a ver, Bran es que hizo cartas, ¿cómo se llama? Lo de Renfir, lo de Renfir no, lo del doctor, nunca me acuerdo el nombre. O sea, como que va variando las cosas. Hay un buen Uy, hemos perdido. trozo, Uy, pero no solo. De todas formas, Aistolar no nace con él. Hay Claro. autores que hicieron el tema de del hecho, género epistolar antes. Sandra nos dice que la mujer del sudario es así. No sé si es anterior o posterior a Drácula, pero... No lo sé. Yo creo que es anterior. ¿sabes? Yo en epistolar he leído... O posterior. leí una historia Posterior. de un diario de un apocalipsis zombie o algo así, de un soldado que había un Cierto, apocalipsis sí. zombie y lo escribía todo en un diario. David Estaba no sé qué, entretenido, no. pero era como bueno, ahora que, que lo ¿sabes? dice, claro, mi primer relato de Orgullo Zombie era así, eran trozos de diario, pero es que es un relato, no es lo mismo. Es que tú no puedes escribir una novela. Puedes. Se puede, pero no veas la ida A de mí ella. me gustan mucho las novelas, sobre todo en las novelas de romance de época, meter cartas, porque es una forma muy bonita de expresar los sentimientos en una novela de romance de época. Yo soy muy fan de las cartas de amor y de hecho tengo un libro de cartas de amor y soy muy fan. O sea, las cartas de amor de Napoleón y Josefina son preciosas, me gustan mucho. Pero introducirla no es lo mismo que contar la historia. No, claro, ¿Te eso refieres no. a que pero estás se diciendo puede. que has leído la correspondencia de Napoleón? Esa no Qué la cotilla, ¿no? esa no la ¿Qué quemaron. cotilla? Eso es un delito, ¿no? Esa no la quemaron. Fue Zahara en la nave del tiempo. La cogió Pero- antes. Pero, por ejemplo, las de Jane Austen sí se quemaron la mayoría de sus cartas. A saber lo que contaba esa mujer en sus cartas. ¿Por qué no? Porque Ah. hacía dibujos, porque dibujaba cosas. Cosas Ponía indebidas. Beato Cristo. Cosas Demasiado indebidas. Hacía como Fran Ferry, penes. Pintaba penes por todos lados y dijo, vamos a quemar esto, que le hundimos la reputación. Bueno, focuseamos. Hacemos un breve así. Mira, flash de... Sandra se nos va. Adiós, que te lo pases Adiós, bien cariño, en tus chao. vacas. Chao, cielo, chao. Un breve así. Espera, ventajas e inconvenientes. antes de saltar, es que, claro, nos están haciendo cosas respecto a lo epistolar. Dice, Trajen nos dice, ¿no sería básicamente lo mismo que un diario? Sí. No. Sí. No, pero el No, diario es diferente. claro, Una no. carta está dirigida a Prácticamente. alguien. Claro, no. Pero no es igual. Y además cojones, ¿no? el diario sí que cuenta más o menos una relación de tiempo continua. Las cartas no. Claro. Eso es cierto. Es muy diferente porque al final las cartas eres tú hacia otra persona y el diario eres tú hacia ti mismo. Entonces te puedes permitir ser un poco más abierto. Y a lo mejor hay cosas que por ejemplo, imaginaos una historia de amor, ¿vale? Yo voy a lo mío. Entonces yo, por ejemplo, le mando una historia de amor a Fran. Y yo a Fran directamente la historia de amor no le digo, Fran, me encantan tus almendras. 100% ¿vale? verídico. Uy, tú, Sus además, almendras. Sus almendras. ¿Te gustan mis almendras? Claro, pero yo en el diario, pues yo digo, las almendras de Fran. Claro, y yo hablo abiertamente de las almendras de Fran porque Fran no. He soñado con tus almendras, Fran. Efectivamente. Siempre que me despierto tengo una almendra. ¿No? En la boca, bueno, basta. Por favor. Dejémoslo ya. Menos mal que he Salivo usado como el almendra. perro de Pavlov cuando pienso en tus Ya te almendras. digo yo que menos mal que he usado almendra y no he usado otra. El perro de Pablo fue mío. Bueno, Ojo, almendras, ¿eh? No nueces, no dice no almendras. Almendra. Es que las almendras son muy Fran. Y Mari Bueno, te venga. recuerda que la de erótica era la semana pasada. Estoy poseída. Entonces, pues eso, que siempre te vas a abrir más. Joder. La almendra te va a abrir más. Yo ya no Una sé. buena almendra. Más A ver. 18. Muy bien. Liz, muy bien. Focuseando. Entonces, primera persona de narrador, ventajas e inconvenientes así muy rápidos. En plan, ¿Pero de qué? Mío. Esto va de con la la primera almendra. persona de narrador. Porque Venga, Ventajas. ¿no? Que se reduce la distancia, Claro. está bien. Que se Sí. pueden revelar más cosas de la conciencia del personaje, de cómo es en sí por dentro. Introspección, puedes hacer introspección un poquito más, ¿no? Y luego, no es una ventaja ni un inconveniente, pero es la fiabilidad, la poca fiabilidad, ¿no? Puede ser un arma de doble filo. Ahora podemos hablar un poco de eso.
Y de retos o inconvenientes sería pues la limitación a la percepción del personaje para contar las cosas que pasan, o que haya uno que le cuenta al protagonista lo que ha pasado. ¿Cómo se nota que ha estudiado? O, ¿sabes? Muchísimo. Y luego pues la limitación también a la inteligencia y al vocabulario del personaje. Vale. Claro, pero yo lo que comentaba antes, o sea, es mal para el lector porque se tiene que fiar, pero para ti como narrador esto es ancha Castilla. Sí. Porque Pero tú puedes estar crea- mintiendo. Claro. Pero crea un vínculo, o sea, hablando en primera persona puedes crear un vínculo más fácilmente con el lector también, ¿no? O sea, puedes hablar como de tú a tú Y luego engañarlo. y luego Claro. meterle A tope. Claro, o sea, cuando un narrador no es fiable, De hecho, suele pues pasar. al final el escritor, pero cuando es completamente poco fiable, ¿vale? O sea, ¿cómo se llama eso? Cuando es Geralt de Rivia. cuando es inestable, creo que se llama. Cuando un narrador es inestable, Ujú. pues entonces el escritor tiene que crear dos realidades, la que cuenta al lector y la que supuestamente es la real. Por ejemplo, en El nombre del viento se dice que es todo un invento, que es un cuento que se ha inventado el Quoth. Sí. Entonces en algún momento tendremos que saber, supongo, o no. Es lo Sí, que- verdad, ¿no? ¿Ha dicho en el nombre de la rosa? En el nombre del viento. No, He el escuchado nombre el nombre del de la viento. rosa y me he quedado todo loco porque digo, ¿qué pinta Quoth en el nombre de la rosa? No. Nombre ¿Pero del sabes viento. de eso? Sí, tienes razón. Sí. Es todo fantasía porque el juego se monta en las películas, pero No, pero es muy, a la hora de escribir en primera persona, lo más interesante es jugar con eso, de que al final es una persona la que cuenta la historia, es la que sabe que está contando una historia y se va a callar cosas que no le convenga. claro. O sea, a lo Sí, mejor una no cosa le es que se interesa. calle cosas y otra cosa es que te esté mintiendo. Bueno, sí. Claro, ya. Claro, pero te como puede una mentir cosa. porque a él a lo sepa. mejor no le interesa. Pero una cosa, es que el nombre del viento lo narra el bar, no Quoth está en la barra con sus cosas y lo narra narrador, no, ¿cómo se llama? Es que ¿No? hace un juego de que está en tercera persona en las partes del presente donde Quoth le está contando la historia al escribano. No es el al escribano el que cuenta la escribista. historia. Lo cuenta el Escribidor. lo cuenta el escribano, pero que está transcribiendo directamente lo que Quoth le está contando. Vale, que es que ya no me acuerdo. Hace el juego. Vale. Sí, o sea, Pero cuando está contando Quoth las cosas de la universidad está en primera persona. O sea, está en primera, ¿no? pasó esto y yo no me esperaba no sé qué. Así todo. En serio, 2 trochacos de libros para hacer un cuento. Pero en el nombre del viento. Pero no está confirmado, ¿eh? No está No, pero es que confirmado. o sea, pero en es el más nombre del viento, sospecha. claro. En el nombre del viento, desde el principio, el autor está jugando contigo a eso. Porque ya desde Sí. casi desde el principio te dice que el personaje es un buscavidas que usa la labia para conseguir lo que quiera. O sea que Sí. desde el principio te está diciendo, ojo, que de este no te puedes fiar. Habrá que ver cómo desentraña este misterio el amigo Patrick. Complicado lo tiene. Pues por eso no lo Ya escribe. veremos. Por eso no lo escribe. Claro, lo tiene complicado. Yo haría el sueño de Resines, ¿sabes? Uf, pues entonces lo matan, yo creo. Lo matan. Ojo, cuidado, que otra razón de que no lo escriba es esa, de que yo creo que no se atreve a publicarle. Hacer el sueño de Resines, yo lo Ya. haría, ¿eh? Cuidado Y conmigo. supera la que yo lo historia hago. al propio escritor. O sea, pero de verdad que el que piense que todo lo que te cuenta Quoth es verdad, o sea, que dice que se acuesta con una diosa del sexo durante 7 días y la otra no las quiere soltar, o sea, por favor, No un eres poquito para por tanto, favor, Quoth. un poquito no por eres Henry favor. Cavill, no eres Encima Henry es Cavill. un chavalillo. Focusea. Exacto, encima es un Quoth. chavalín que no tiene experiencia, venga, hombre. Bueno, hablando de focusear, venga, segunda persona. Bueno, ¿queréis Esta es añadir muy algo más breve, de- No, ya. Ya ha hablado Bruno. Sí, ya Segunda lo ha explicado persona. muy bien, Bruno. Sí, bueno, no sé, se ha intentado. Yo defenderé Claro, siempre está. la primera del presente, pero bueno. Me parece bien. Segunda persona. Bruno, o la Yo- cuento yo. Venga, la cuento yo, se me da claro. igual. A ver, la segunda persona, quitando a lo mejor lo de los juegos de rol y los relatos estos interactivos, no se ve mucho, ¿no? Porque es complicado encontrarse una situación en la que merezca la pena usarlo. Lo que dice... Voy a volver otra vez al libro ese, ¿vale?
Lo que dice Valery Bogrin es que si eres capaz de encontrar una forma atractiva de usar el punto de vista en segunda persona, hazlo. Pero si no, actúa con cautela. Eso es lo que dice textualmente. Pero si no, Si no. eres capaz de encontrar una forma atractiva de usar la segunda persona, O sea, úsala. si tienes huevos, úsalo. Eso es. Yo, por ejemplo, la he utilizado Sujétame el en cubata. 2 ocasiones, la segunda persona. En una de ellas, que es la que creo que sí que está bien usada, es porque era un sueño. Y en un sueño creo que encaja bien que sea narrado en segunda persona. Es como más inmersión para el lector, porque parece que lo está quizá viviendo el sueño. Si en un sueño al final, pues se aparta un poco de la realidad. Además también lo escribí como en inclusivo, no en neutro, utilizando la es. Inclusivo en el sentido de que utiliza la RAE. El que no se muestra en ningún momento el género de las oraciones. Qué ¿Me difícil, explico? ¿no? Es un poco complicado, pero creo que encajaba bien con el sueño, porque al final el que lo lea se lo va a imaginar probablemente según su condición personal, supongo. Claro. Es lo que decía un poco la escritora de lo de los obeliscos, la N.K. Nora Jemisin, Jemisin. que creo que decía que ella normalmente se imaginaba a todos los personajes que leía negros, porque al final ya es negra, ¿no? No me equivoco. Es que no la he visto, Sí, no le he pero visto la cara. Jemisin lo tiene más fácil porque el inglés no tiene género. O sea, la segunda persona del inglés no tiene género. No, sin duda. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que al final uno se imagina a los personajes un poco Como es. parecidos claro. a uno mismo, o intenta llevárselo a su particularidad, ¿no? Entonces, al hacerlo sin género, el relato, pues creo que venía bien con la segunda persona para darle más inmersión al relato en segunda persona. Creo que ahí lo escogí bien. Por ejemplo, luego en otro relato lo hice con segunda persona, que lo podía haber hecho en segunda persona como lo podía haber hecho en tercera, ¿sabes? No tenía ningún sentido de ser, en realidad. Sí. Lo hice porque me apetecía, pero da igual, ¿sabes? O sea, podía haberlo utilizado con tercera y no habría pasado nada. Pues es difícil, ¿eh? Tenéis que escribir uno los 6, los 3, los 6. Hubo un seis, intento y no quedó bien. En segunda persona. Una parte estaba en segunda persona. Lo mío estaba en segunda persona, que era lo del sueño. Lo de Bruno Sí, sí. estaba en segunda persona. A mí me gustó, Ah, pero claro. El primero, eso el he oído yo, primero. claro. Pero Cuando es un alcatraz que vuela por encima ¡Ah, la de... leche! Fue muy Ostras, interesante. Muy Eso interesante. estaba bien. A ver, no iba en el relato mucho, pero estaba guapo. Quiero decir. No, faltaba espacio para explicar por qué eso estaba en segunda persona. Claro, exacto. Ahí Ese fue el problema, pero yo creo que guapos. Por eso se Que nos fue estaba 5.000 guapo. palabras. Claro, o sea, el problema era con el Entre resto otras del cosas. relato, no con eso en sí, eso os lo dije, que era el todo. Pues eso también es interesante porque hay narradores que te ahorran palabras, ¿verdad? ¿O no? Sí. Un alcatraz, por ejemplo. Una teja. Pues coño, Una entonces teja lo he que hecho no se en mueve. cierta medida. A la pregunta anterior, ¿no? Del animal. Sí, es verdad, sí que lo claro. has hecho. Sí que he hecho lo del animal, aunque en realidad es como una persona, pero bueno. Pero bueno. Ahí. Bueno, Pero pues la una segunda persona... Jemisin usa la segunda persona de forma muy inteligente. A mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí. Porque después te ¿Cuál? pega un giro explicándote la segunda persona, que no voy a desvelar obviamente para que leáis el libro. y es impresionante, o sea, es impresionante cómo lo hace. Me gustó muchísimo. No había leído nunca antes nada en segunda persona. Al principio cuesta, pero luego y ya cuando te pega el giro dices, ¡guau! Sí, la novela que dice Darío es la de La Quinta Estación. Sí, Que ganó el premio Hugo, me parece. sí. Mari pensando que Alcatraz es la cárcel, tío. Bueno, de la segunda persona es que realmente está guay, ya os digo, en plan, para contarle su vida a otra persona. O eso, si es un sueño. O si, por ejemplo, un padre a un hijo, tío, ¿no? O un abuelo a... No sé, no sé, es que... Yo es que O a la lo he usado mejor para si el es rol. una deidad o alguien omnisciente, podría utilizarse la segunda persona en futuro. Podría ser un uso alternativo, tal vez un poco raro, pero podría funcionar. Sí, segunda persona en futuro. Claro, al final es como si el dios hubiera personificado, le estuviera contando en diálogo. Claro. Lo que va a suceder. Exacto, una adivinación del futuro, lo que sea, pero lo está haciendo en narración. Claro.
Dijo Incluso todo un esto- viajero del tiempo podría ser también. Oh, Que le Crossover. cuenta. crossover. Yo leí no hace mucho una historia de Michio Kaku, el divulgador científico. ¿De quién? Michio Kaku. Michio Kaku. Michio o Michio. Pikachu Kaku. Pikachu. ¿Cómo? Y no recuerdo. Yo no es que recuerdo. de los creadores de los youtubers escriben libros, los Pokémon escriben libros. Lo escriben los Pokémon también. Michio Kaku escribió Michio. una historia de, no sé si era el futuro de la humanidad o cómo se verá la humanidad dentro de 100 años o algo así. Pues mal. No recuerdo el título. Y lo escribe en segunda persona. En plan, usted es un hombre de no sé cuánto, de no sé qué edad, Me creía que que se iba a decir que encuentra. usted es un idiota. Usted es un idiota, no tiene ni puta idea de lo que está haciendo con su vida. No. Usted es un mierda porque no tiene no, un y- eléctrico. Describe la rutina mañanera de una persona, de un tío normal, y va describiendo de forma muy sutil toda la tecnología que rodea al pavo, ¿no? Con toda naturalidad y tal. Y es muy interesante porque es como imagínate, ¿no? Imagínate que estás en el siglo XXIII y te levantas por la mañana y el café está a la temperatura exacta y tienes una cita con el doctor y, bueno, pues se te abre una pantalla en la pared, en videoconferencia, y él toma tus constantes con un sensor no sé qué, ¿no? Y te lo cuenta. ¿Y si es el ginecólogo? Y si es el ginecólogo, pues imagínate, ábrete la pata, ¿no? ábrete un momento. ¿Cómo te toman las cosas? No puedes tomar las cosas. Pues era muy curioso. Y es muy cortito, no sé, un segundo, voy a... Es que Ay, que se nos va. Que se va. Se va a buscar almendras. Hostia, que lo tenía a mano. Tengo en el ebook. Lo tengo en el ebook. Vale. Que lo va a buscar. Voy a buscar a ver cómo se titula. Vale. A ver, Sí, y a tengo mí batería. eso ya os digo, a mí me gusta el segunda persona pues para el rol y eso, pero yo escribir un libro en segunda persona que es muy cansado. Un libro entero Esto es creo que un- sería abusivo. Es una especie Ya. de ensayo, es muy cortito, muy cortito. Pero Un libro ojo que entero yo de 500 he hecho- páginas en segunda persona te duele la cabeza cuando lo sueltas. Yo creo que cansa, ¿no? Al lector. Sí. Cansa Porque mucho. además es muy directo, o sea, es como que te están diciendo, te están obligando. Tú hiciste esto, tú te acostaste, tú rajaste por la mitad a uno, ¿sabes? Claro. O sea, Sí, tiene una connotación negativa. Claro. ¿No? Y al lector al final se siente mal. ¿Dónde está esta? y además es complicado porque tienes que crear un ambiente muy fuerte para que cuando te diga, pues eso, que no te tenga que decir tú estás emocionado, sino que lo sientas, ¿no? Porque si te dice tú estás emocionado y no lo estás, pues se pierde todo ya. Claro. Es que a ver, y ya os digo, para el tema de rol y eso, súper guay. Pero yo más de eso no me no. Esta mujer lo hace muy bien, Muy la verdad, difícil. la verdad. Jemisin, Claro. Jemisin, o como se diga, lo hace muy bien. Ujú. Bueno, que os ha pagado, ¿no? También como... No me ha pagado, pero cuando algo se me llama- gusta, pues Es fan. No. soy fan. No he leído el tercero todavía, no sé si ha salido siquiera, pero... Dicen que es para llorar un poco, ¿eh? Hola, Jordi. Hola, ¿qué tal? Anda, mira Jordi, pero es nuestro Jordi, qué guay. Pues Nuestro toca Jordi. tercera Venga. persona, ¿no? Siguiente, sí, si alguien quiere Primera Primera añadir persona algo. del plural. ¿Te imaginas escribir Perdona. Pues no, di. Se llama Un día cualquiera en 2100. Se llama. El ensayo de... Joder, lo he perdido. ¿Lo he borrado? No puede ser. Pero, Fran, ¿qué estás ¿Lo has haciendo, Fran? borrado? No. Pero ahora no encuentro otra vez. Ah, sí, aquí está, joder. Un día cualquiera en 2100. Buah, Se llama. es que me he entretenido en buscar Mira, mientras yo- hablábamos. Jordi nos dice que ¿qué dice? Don Jules Jonsei, G.G. Velasco en su novela Don Sí. Jules Jonsei usa la segunda persona. El CG Velasco es un compi de Twitter. Me suena. Que, No ¿Cómo ve. se llama? Qué puta mierda.
que me he entretenido eso, mientras estábamos hablando, me he entretenido en buscar las fichas, una de las fichas que hice, y jolín, tampoco está tan mal la segunda persona, está interesante, ¿eh? Sí, pero... A mí me gusta. Vamos a escribir una novela en segunda. O sea, mira, por ejemplo, yo empecé Pero una esta, en el novela vago entera es muy recuerdo... cansado. En el vago recuerdo de tu infancia, a menudo te ves a ti mismo a bordo de un barco. Tu padre poseía negocios mercantiles en ultramar, etcétera. O sea, quiero decir que tampoco es tan difícil. Luego la ves y es más Claro. orgánica de lo que parece. Sí, pero un libro entero, 500 páginas en segunda Mira, persona, yo creo que... Te no acostumbras sé. y luego ya ni te das cuenta. Mira, Claro. esta ficha tiene 29 páginas. Eso no es una ficha, es un relato. Buah, es que eso era una novela lo que yo me monté. Vale, venga, vamos al lío. Bruno, tercera persona. Esta es la tuya. Tipos. Esta es la que me gusta a mí. Sí. No, a Esta es la él le gusta la cuarta persona. No, La La cuarta, pandimensional. La Ojo, cuarta que a mí persona. me gusta mucho romper la cuarta pared. Pues, ya ves. No se ha Aquí dado estoy sabemos, yo lo siempre sabemos. cuando lo hace para hacerle tas. Joder, pero yo creo que lo hago bastante bien, ¿vale? Aquí me Lo tiro haces bien, flores lo a haces mí bien. mismo. La hace bien, la hace bien. Venga, dale Soy caña, el Bruno. Grinch de la cuarta pared. Bruno me mina la moral, gente de la horda. Me tiene, aparte de tenerme aquí esclavizado, me mina la moral. Te tiene cohibido. Cohibido, Tú me te tiene estás- cohibido. Ay, mira, Fran, tengo Uy, un cohibido y almendra. anacardo, tío. No tengo almendras. anacardo. Anacardos también molan. Todos los frutos secos molan. Son Venga, dale, sanos. Bruno. Comed frutos secos. Bueno, la tercera persona, como hemos ya mencionado un poco, pues es puede ser la omnisciente, que es el rollo Dios, lo sabemos todo, puedo entrar en la mente del personaje que me apetezca cuando quiera, sé lo que pasa en cualquier punto del universo, da lo mismo. Y luego está el Xciente, pues que es como una combinación entre la primera persona, porque se mete o sigue de cerca a un personaje, y al mismo tiempo sigue en tercera persona, lo que permite al mismo tiempo alejarse un poco de vez en cuando. Hacer un plano general y luego volver a la conciencia de un personaje. Ese es el que más se lleva ahora, sobre todo en la fantasía. Brandon Sanderson, Joe Abercrombie, todos estos utilizan el Xciente porque es el que más juego da. A ver, de ¿eso es Tronos. un narrador cámara de toda la vida? Sí, Sí, sí. Juego de Tronos. pero que entra también en la mente del personaje al que sigue. Claro, lógicamente. un narrador cámara no entra en la mente, ¿no? ¿No? Es más un objetivo que te muestra lo que hay. No, pero el narrador Luego en tercera hablaremos un persona poco. sí. El cámara en tercera Que persona sí. sí entra en el pensamiento. Si no. Entonces, pues tienes que tener un zoom de los. ¿Tiene tú? Porque Después, se mete por ciertos agujeros. Dejémoslo Ah, ahí. medio. Que espera a que se dé la vuelta un Ahí, poquito, ¿no? ahí, Y ahí. le tira un Claro. jabón. Le tira un jabón Ahí está, ahí está. adentro. Mm. Y nada, pues aparte del omnisciente y el Xciente, luego está un tercero que es el narrador objetivo. Que Es el cámara, ¿no? es un poco complicado, por Ese ejemplo, es el sería cámara, el ya. subgénero de cámara en mano y que tiene el acceso denegado a la mente de los personajes, de ninguno, y simplemente se reduce a la acción y al diálogo, ¿vale? Es bastante complicado, pero al mismo tiempo también es algo bastante original también. O sea, es complicado, pero cuando se hace bien, mola. Es el no me lo cuentes y enséñamelo, ¿no? ¿O cómo era eso? Completamente. No, Completamente. es. En realidad le quitan la gracia a una novela. Bueno, en mi opinión, ese narrador le quita la gracia a la novela. Porque, al fin, qué? porque No sabes lo que para piensa la eso. gente. Claro, es que para eso te pones una peli o una serie. La gracia Claro. de las novelas es que es mucho más profundo. Porque Bueno, está pero viendo si los no tienes el pensamientos. dinero para producir una película, Vale, vale. Pero- vale. Pero si el narrador te enfoca lo que tienes que ver y te dice los gestos y todo lo que tienes que saber, te puedes hacer una idea de lo que está pensando, ¿no? Por lo que hace y luego también, ¿no? Pero al final nunca puedes estar seguro. Yo puedo estar moviendo la mano así y decir, mira qué cabrón. Pensando, mira qué cabrón. Sí. Sí, puede ser. es viable, pero es verdad que tiene Hombre, muchas a complejidades. cada cual su gusto. A ver, pensás que yo vengo yo he hecho cortos, he escrito guiones, entonces a mí me resulta, por la práctica, me resulta fácil expresar sentimientos y bueno, pues intenciones de los personajes
con un tiro de cámara, ¿no? Porque en un corto o en una peli los personajes no están diciendo todo el rato lo que sienten. Y sin embargo, Lo tú percibes igualmente. Lo percibes, sí. claro. O en una conversación o por la cara que están poniendo, ¿no? Merece la pena intentarlo aunque sea una vez. Pero merece la pena probar. Un ejemplo de un libro que tenga ese narrador, ¿lo sabéis? Pues, a ver, un momentico, que lo busco aquí en la Biblia que tiene. Pero enséñalo otra vez. Enséñalo otra vez, que hace mucho tiempo que no lo... Escribir ficción de la escuela de Gotham. Mira, Zahara, tenemos al que le ha patrocinado la escuela de Gotham y al que le ha patrocinado la fábrica de frutos secos. Claro. A nosotros no nos patrocina nadie, esto no puede ser. No, tío, no. O sea, me parece súper triste. Mira, el ejemplo que pone aquí es una novela que se llama Little Things, escrita por Raymond Carver. Y esa es una historia con punto de vista objetivo y por lo visto está muy bien. Yo no la he leído, no sé. Vale. Es que yo sepa conscientemente, ese narrador que solo se centra en la acción y en los diálogos y no en los pensamientos. Igual, cuando estás narrando una batalla, bueno, pero también expresas, ¿no? O sea, al final, ahí depende de la distancia, ¿no? Que tenga el punto de vista. O sea, con lo del punto de vista objetivo, al final es que es mucho técnica, como ha dicho Fran, de cine. Tú quieres enseñar cuáles, yo qué sé, los pensamientos de una persona, pues como en el cine cuando te ponen un primerísimo primer plano, que son los que más cargados de sentimiento están, ¿no? Pues entonces tú narras una escena, pues, como muy cerca, ¿no? Lo detallas mucho, un plano detalle. Al final ese narrador muy grande, ¿no? Ese narrador y luego sí, es el 90% de los cómics. Y luego si quieres dar información es igual que en el cine, haces un plano general y luego pues lo vas reduciendo hasta que enseñas la información exacta que tú quieres mostrar. O sea, es que los cómics, al final tú enseñas lo que está pasando, enseñas los diálogos, pero en la mayoría de los cómics modernos no está el pensamiento de los personajes. Pues lo mismo. Claro. Si reduces la película a plano por plano, que lo tienes que hacer, ¿no? En un guión técnico tienes que hacerlo, incluso en el storyboard tienes que dibujarlo. Puedes decir, o sea, si trasladas eso a novela, ¿no? Funciona bastante parecido. Vas describiendo cada fotito, la que has dividido la película, cada plano, lo vas describiendo y a lo mejor funciona. Mira, sí. Alex Howlett 616 nos dice que en el mundo de los cómics se mueve él. Que nos confirme entonces si he dicho una burrada. Vale, pero vamos a ver, es que si tú estás en un narrador en tercera persona y están ocurriendo un montón de hechos en una escena, tú vas narrando así, poniendo la cámara sobre este hecho, ¿no? Claro. Luego pues eso, plano general y tal. Sí, pero normalmente el tercer narrador normal pone la cámara en ese hecho, pero además te está diciendo, pues esta persona está pensando que, o sea, piensa que por suerte no la ha comido el zombie y se ha comido el otro. ¿Sabes? Por ejemplo. Mientras que el narrador que explica Bruno pone la cámara, te dice, el zombie se va hacia el otro. No, ¿narraba o no? Eran solo los diálogos. Narraba, ¿no? Hemos dicho. Hay narrador. Sí, claro. Se va hacia el zombie y hay un diálogo, vete de aquí, no sé qué, pero no te dice lo que piensa el personaje. Te dice lo que hace. La cosa que tiene el narrador objetivo es que a lo mejor no gusta mucho porque se parece mucho a lo que es la realidad. Porque nosotros somos un narrador objetivo en realidad. Todo lo que no estamos en la mente de la gente, ¿sabes? O sea, todo son conjeturas. O sea, lo que hacemos de la gente. Claro. A lo mejor tú me miras mal, Zahara, y yo pues interpreto, ¿no? Pienso que es para mí y a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? No, a lo mejor es que... Es que tienen la puerta sucia, guarro. Puede ser, ¿sabes? No, a ver, es que, claro, pero a mí eso entonces, porque a mí los diálogos así en plan bocadillo de cómic en las novelas no me gustan. O sea, en plan que están ahí, o sea, muchas veces diálogos que no tienen ningún tipo de acotación, que a lo mejor es una página entera de un diálogo y que nadie te está contando nada más, solo están ahí la gente soltando chapa. Perdona, Fran.
como si fueran bocadillos de cómic. No, pero Eso eso no es me gusta. teatro. Eso es teatro. No. serio, Eso no, No, no es o así sea, como... el narrador. Hay, cámara, hay acotaciones, pero de hace movimiento, acotaciones no de de lo que pensamiento. hacen. De lo que hacen. De lo que pasa. No Pero sé, no de no lo que me... piensan. Te están No lo contando, sé. mira, te está contando, es Rick. como si tú estuvieras. Tú imagínate que tú te vas al siglo XIX y te pones allí en medio de Napoleón. ¿Vale? Napoleón no puede ser. Tú te vas al siglo XIX y te pones allí Vale, en y medio estoy del que va a sacar a la con... mujer del cementerio. ¿Vale? Y Venga. empiezas a narrar. Pero tú no sabes de lo que. Cadalso. Tú no sabes lo que piensa Cadalso, entonces tú te limitas a decir, pues, Cadalso está con la pala y está desenterrando, está acabando. Cadalso saca el cuerpo. Cadalso se va. Cadalso se encuentra con sus amigos y le dice... Ah, pensaba que iba a decir, Cadalso se baja la bragueta. No, un poquito de por favor. Pero ese era el relato de Fran, del Orgullo Zombie. No, hoy del Orgullo Zombie. Uy, que voy a hacer spoiler, que no ha salido en la antología. A ver, no me gusta. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De la hermandad. No me gusta, no me gusta esto. Yo necesito ver sentimientos, feelings y esas cosas. Es complicado, es que esa es la complicación. Al final... Cuando el narrador cámara hace una acotación, a lo mejor te Buenas describe un noches, gesto. Jordi. No te dice... Sí, es no como... quiso realmente decir eso. Porque él pensaba que tal y cual. No, te dice... Buenas noches, le debo así la ceja y tal. ¿no? Claro, o sea, sería como, ya siguiendo un poco el lenguaje cinematográfico, el efecto Kuleshov en el que se crea una... Sí, o sea, se muestra el pensamiento, se muestra el pensamiento de un personaje, pues a base de un primer plano y su reacción respecto a otra cosa. Es eso, ¿no, Fran? A ver, podéis... Explica un poco el efecto Kuleshov, que a lo mejor yo no soy el que... No, yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿En serio? Si tú eres el cineasta. Fran, es lo que has contado antes de que la cámara se mete. En el culo. Vale, la cámara. Introduces. Pausa. Tienes que tener. Vamos a ver, para no joder a los actores, tienes que tener una cámara de esas de operación, ¿sabes? Que son como microcámaras. Y bien engrasada. Y muy bien con vaselina. Y entonces te introduces en los pensamientos normalmente tienes que tirarle un... En realidad lo que el narrador cámara lo que es traspasar el lenguaje cinematográfico a la novela, tal cual. A ver, el efecto Kuleshov es un fenómeno del montaje cinematográfico por un cineasta ruso que mostró frente a una audiencia una secuencia en la que se intercalaba la misma toma de un actor con un plato de sopa, un ataúd y una niña jugando. Por ejemplo, os explico el ejemplo, ¿vale? Imagínate que te ponen a una niña jugando en un parque, una niña, y que aparece un personaje y le ponen un primer plano en la que tiene cara así como de, ¿sabes? Vale. Una niña, ¿sabes? Y luego vuelve a aparecer la niña. ¿Qué está pensando ese personaje sin que te lo digan? Pues, o sea, ¿qué es? Pues eso. ¿Qué es? Un pervertido. Sí, total. Si te ponen, por ejemplo, en vez de una niña, te ponen un donut, pues es que le apetece comérselo. ¿Sabes? Ese es el efecto Kuleshov y es lo que se usa en la narración objetiva. Ojo, eso es discriminación a los tíos de los donuts. Puede ser que sea un pervertido de los donuts. O puede ser policía. Hombre. Puede ser policía. Y ya va en los, ¿sabes? Te digo, los donuts tienen agujero. Defecto profesional. Vale. Los donuts tienen agujero, la otra, madre mía. ¿Vosotros qué usáis más? El efecto Kuleshov. ¿El efecto Kuleshov o los donuts? No, ¿qué usáis más? Tercera persona. Tercera persona. ¿En qué cosa? Porque es que yo lo hago como muy intuitivo. Entonces yo es que ni me entero de lo que estoy haciendo. Eso sí que sería una dulce relación, dice Trajín. ¿Qué dice Trajín? Dulce relación. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo movéis vosotros por la tercera persona? Mal, me muevo mal. Me muevo poco, además. Va tropezando. Alguien tiene el ruido del... Pues dejad de hablar en el Telegram y no sonará el Telegram. Yo no estoy hablando en el Telegram. No, lo tengo yo en mi ordenador y como no dejan de hablar... Niños, callaos, del Telegram del Darío. Pues eso, como, venga, eso Bruno, estoy haciendo, di, ¿vale?
Di algo serio. Di algo algo elocuente. serio. Venga, di Di algo algo de elocuente, sabio. Bruno. A ver, temor del hombre sabio. yo uso normalmente la tercera persona con el equisciente, porque creo que es el más completo, el que mejor me viene a mí por lo general. O sea, Pero el equisciente no era... el que no, siga un personaje es como en primera persona, pero en tercera. Es una Vamos. No mezcla. es como la primera persona. No es como Sí, tiene mucho de primera persona. Sí, Tiene mucho. está a medio camino entre la primera a medio persona y camino. el omnisciente, ¿no? Diría yo. es el Sí. cámara. No. Sí. No, el equisciente, digo. El Solo se equisciente mete está en la mente en pri- de determinado personaje Es un Y se- diosecillo. y pues percibe todo lo que Un percibe el semidios. personaje, percibe los pensamientos y eso es lo que se narra. Todo lo que no esté al alcance de su percepción no se puede contar, como sería en el omnisciente. No es Exacto. Zeus. No es Theo, es Thor. Oye, pero os digo, en una misma novela se puede mezclar omnisciente y equisciente, ¿no? Sí. Se Bueno, puede, Tú puedes es hacer, tú raro, puedes mezclar pero todo. sí. pero Al final hay que se tener puede cuidado mezclar con eso, ¿eh? Hay que tener un poquito Pero- de... Es un poco Claro, raro, puedes- la verdad. Puede explotar de la cabeza al Es lo que lector. se llama el contrato del punto de vista. O sea, si ya le vendes a uno que va a ser un poco más o menos así, de repente que aparezca otro narrador va a ser un poco como... Claro. Pues eso es lo que he comentado yo antes. Ahí mi Esto es un contrato se poquito rompió. de locos, Claro. ¿no? Sí. Tienes No, que pero no, es intentar lo ser pero no es coherente. lo mismo meter 3 narradores en primera persona que meter un narrador en primera persona, un narrador en segunda y un narrador en tercera. Claro, esa era la pregunta, ¿no? Respecto a lo segundo que has dicho. La pregunta que acaba de hacer Zara. Lo que ha dicho Zara era eso. Yo lo he entendido así. No, ella ha dicho mezclar Yo una no sé tercera lo que he persona, entendido. una tercera persona objetivo con una, o sea, una tercera persona equisciente es con verdad. una tercera persona omnisciente. Omnisciente. Pero son, O sea- es que son muy diferentes, entonces es un poco el mismo efecto, que crea un poco la suspensión de la incredulidad No. del lector, ahí se queda un poco como... Sí, pero... El lector, el Perdón. lector pasado. puede llegar a decir, joder, Jaja, no, ¿qué pasó? porque antes me contaba todo y ahora Sí. de repente solo me cuentan lo de este tío o de este personaje, ¿no? ¿Por qué? Claro, ¿Por pero qué? tú hay ¿Por qué no sé lo que cosas- piensa aquel ahora de repente? Es que ahí, para hacer esa combinación, debería ser tercera omnisciente y primera persona. Por ejemplo, No, para pero que en se un mismo diferencie texto. mucho más. No. En un mismo En texto, Sí, en el mismo capítulo, sin cambiar de narradores. entonces O sea, estás hablando equisciente total. No, Equisciente a tope. no, porque si Equisciente metes. puro. Omnisciente. Estás hablando omnisciente. Si metes. Si, No, si pero estás algo de hablando desde el omnisciencia. punto de Quieres vista de una persona Ah, bueno, y sí, luego claro. lo dejas, Y lo te que antes metes era en la cabeza de equisciente, en otro. realidad no lo es y siempre ha sido omnisciente. A ver, por ejemplo, Claro. Ha imaginaos, sido un ¿vale? omnisciente camuflado. Exactamente. O puede ser una Ejercicio- primera persona. Sí, claro. Ejercicio de imaginación. Dejad No, de que se narrador vea. y haced una serie, dice Trayin. Lo compro. Dos de una serie de qué trae, nena, de donuts o de Texas, De tetas. de tetas. ¿Qué pasa? Tetas y donuts han hablado por ahí. Madre mía. A ver, entonces, una escena con dos personajes, Sí. ¿vale? Entonces, tú estás contando lo que le está pasando a esos dos personajes. Ahora estás contando lo que le está pasando a un personaje, pero más o menos desde su punto de vista. Mm. Pero luego te vas al punto de vista del otro y Entonces, cuentas un poco, pero es un entonces lo tercera sabes todo. persona. Pero, El narrador no, lo Entonces no hay sabe problema todo. ninguno. Siguen siendo los dos equiscientes, Claro, pero con equisciente. varios puntos de So now vista. Es equisciente con dos Recuerda, puntos de eso vista. es You chop muy, me up muy into tiny común. pieces. Es que el narrador lo sabe cada todo, pero no capítulo- lo quiere contar. Que cada capítulo sea escrito en tercera persona, pero fijándose solo en un personaje. Claro. Cada capítulo en uno diferente. O No, sea, hay pero no. muchos narradores X. No, yo estoy entendiendo lo que dice Zahara, creo. Ella se refiere a que tú en un mismo capítulo que tienes varios personajes en acción, Sí. el narrador Sí. empieza contando lo que está pensando un personaje desde su punto Y de luego vista, en cambia a plan, otro. él miró no sé qué, y en el siguiente párrafo pasa al siguiente porque está allí. Entonces siguen Lo siendo mínimo- equiscientes, pero lo que haces es cambiar el punto de vista. Estás cambiando el punto Lo- de vista lo de mínimo. personaje X a personaje A. Sí, lo mínimo para no confundir al lector sería por lo menos poner un doble espacio o unos asteriscos, porque si no se va a rayar, ¿sabes? Sí, O sea, puede. O por lo puede- menos Va a ser- poner el Pero nombre ¿por del qué se va a personaje. rayar? O sea, quiero Porque decir, estás por cambiando ejemplo, el punto de vista. pero vamos estás- a ver, un ejemplo que ha pasado hoy. ¿Qué ha Alex estaba discutiendo, imaginaos que esto está narrado en tercera persona. Alex estaba sale? discutiendo y teniendo una batalla verbal con otra persona de Twitter, con Shap, Sí. ¿vale? Entonces Vale. están los dos discutiendo y de repente se besan. Tú como narrador estás narrando el beso, pero tú puedes contar lo que ha pasado por la cabeza del personaje de Alex
y del personaje de Xavi en ese Sí. momento. Sí, lo Entonces, veo. eso, tú eres un narrador que, Omnisciente. pues ya está. Pues eso. Entonces, claro, en el momento en el que tú haces eso, ya tu narrador, pero ¿y si en otras ocasiones no estás contando nada más que el punto de vista de uno? Sigue Si siendo, lo vas Puede ser alternando, sigue siendo es- omnisciente. Omnisciente un poquito vago. Omnisciente camuflado. Omnisciente que no te apetece, ¿no? Pues, qué Omnisciente pereza. con favoritismo. Adiós, Alice, cariño. Omnisciente comprado. Comprado. Sí. Omnisciente Este sponsor. me paga más. Este personaje me paga más. A los otros. Vale, vamos a ver, pues yo creo que de tercera persona a mí me gusta mucho para la fantasía. Yo para las sagas de fantasía con muchos personajes me fascina. Es lo más la habitual. tercera persona. Sí. Me gusta Juego de mucho. Tronos, Brandon Sanderson y Claro. todos Pero no estos. solo para fantasía, para cualquier temática y cualquier género funciona muy Claro. bien la tercera persona. A mí para la Salvo romántica para me rol. gusta más la primera, fíjate también. Novela histórica yo no he leído nunca a primera persona. No, Novela sí histórica hay, no. sí hay. Mm, Yo he leído más en tercera persona. Bueno, a ver, en primera persona, pues a ver. Alguna habrá, pero poco he leído yo Claro, en primera. exacto. A mí me gusta más la primera. Pero no es por nada, es que a mí me gusta romper la cuarta pared y jugar con el lector en ese sentido. o sea, que el, Entonces, el narrador habla con el lector. claro, entonces en ese sentido el tercer narrador para eso no me viene bien. Pero, o sea, tú, te gusta el narrar en primera persona, pero el narrador es omnisciente, equisciente, No, el narrador o es un X. personaje. Es un personaje El que habla narrador con. es un personaje. O sea, el que narrador habla es el, con el lector. es el personaje normalmente protagonista. ¿Vale? Pero está contando su historia en un formato o en otro y se está hablando con el lector. Se está dirigiendo al lector directamente. Te voy a contar mi movida. Claro, Venga, más cuenta. o menos. Te vas a cagar, Más o ¿no? menos. De eso lo cómo dice crecí. tu personaje, ¿no? O sea, un momento. Sin comerlo ni Darío, beberlo. Llegué a- Claro, Darío, tienes que buscar músicas de cabecera como en plan, y que salga un cartel en plan la historia de Fran. No. Os voy a contar mi movida. Te vas a cagar, ¿no? Así empiezan las novelas de Darío. Os vais Sí, a cagar. más o menos como Deadpool. Alex ha puesto ese ejemplo. Sí, en rollo así. Sí. Sí. Sí, que eso de, bueno, lo de romper la pared en el cine también, cuidado. Es que eso cuando En- lo intenta en tercera En persona. Deadpool queda bien, pero Cuando otras lo intenta películas- en tercera Sí. persona no queda demasiado bien. Queda gracioso, en el cine queda gracioso. Cuando de Sí. repente hay un diálogo y y una de las personas hace así y mira directamente a cámara. ¿no? En Claro. House of Joder. Cards, en House of Cards queda guapo. Además, Sí, en House of Cards te paran la escena. Sí, y sí, se El ponen resto a se hablar paraliza y directamente dices, ¿cómo, a qué ti. coño, no? Pues Está es, muy es bien. algo parecido a Modern lo que yo Family. hago en primera persona. De repente se para lo que está contando y te está hablando directamente al lector. En Modern Family, ¿habéis visto esa serie? Sí. Pero eso Que está de hecho repente así a cortan la posta. acción y ellos se sientan como si fuera un documental, ¿no? Y se Sí, ponen a sí, narrarlo, sí, se faltaba, ¿no? sí. También Está es, bastante chulo. O en es WandaVision, la maravilla de WandaVision. Buena, esa es tu opinión. Vale, el punto de vista. Vamos, venga, Bruno, vamos a ver cosas. Esto. De la tercera ¿Qué pasa? persona, ¿queréis decir algo más? Nos gusta. Nos gusta. De cómo Nos llegó a mola. ser el chuleta de un bar llamado Belén. Me- Pero esto, ¿por qué no lo dice en el... ¿Qué? ¿De El cómo Bruno, llegas a el Bruno que ha puesto... El punto de vista, la distancia en el punto de vista, eso ya lo hemos comentado. ¿Qué tal es la distancia en tercera persona? Bruno? ¿Cómo que cómo es? Pues Más, no lo sé. más larga, ¿no? Se supone que es más larga, pero al está más final tampoco creo. Sí, es un poco más larga que en la primera persona, pero tampoco se percibe tan grande como antes en la literatura, yo que sé, del siglo XX o XIX. Distancia con el lector, traen. Sí. En cuánto de lejos está el narrador del lector. Claro, tú pones Una Google primera Maps, persona. el narrador, el lector. Y más como escribe Darío, que le habla directamente al la lector. persona. Ahí la distancia es mínima, ¿no? Es como si te estuviera Es como si contando la estuviera al historia lado. oído, contándote, sí. susurrándote, ¿no? Y escupiéndote aquí en la nuca. Ya me gustaría a mí que alguno de los protagonistas de Darío hubiera estado cerca. Aquí susurrándote, ¿no? Sientes el aliento aquí en la Pero, nuca. pero el que te gustaba a ti no rompe la cuarta pared. No, pero es narrador en primera persona. Ya. Claro.
En tercera persona, la distancia Rompe la humana. quinta, se va por el techo y... La quinta. Acaba de- ¡Adiós! Rompe lo que quiera ese. A ver, Bruno le da venga. mucho coraje cuando rompe el huerto con él. Sí, lo sé. Es como que Por eso- me ataca. O sea, ¿qué coño? Por eso era necesario. Y déjame en este paz, debate. ¿vale? Estoy Claro, aquí ¿y a en ti qué me pijama cuentas? leyendo, ¿por qué me hablas? ¿Qué haces? ¿Quién ¿Quién me eres tú? hablas? ¿Quién ¿Me eres? están viendo? ¿Qué cojones? Darío, tienes que hacerle un relato en el que directamente hables con un tal Bruno. Vale, me parece bien. No con cualquier lector, con Bruno. En mitad, Bueno, del entonces- párrafo le voy a decir, Bruno, qué cena. Te estoy viendo, te estoy viendo. Está buena la pizza. A ver, venga, focuseamos. Tiempo, presente, pasado, futuro. Pasado. ¿Esto porque está aquí escrito, Bruno? Cuéntame. Presente. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde? Pues ya Eso lo he estamos puesto por yo, aquí no, abajo. pero eso lo hemos estado Ah, diciendo. lo has puesto tú. Sí, eso Hemos es hablado, ¿no? en cuanto a lo normal es que las historias estén en pasado. Porque es lo que habéis dicho, el pasado español es muy en el idioma español es muy rico. Te permite jugar más. Ujú. El presente se usa cuando, sobre todo cuando es más inmediato. Tú estás buscando mucha más inmediatez porque el presente es inmediato. Es lo que está sucediendo ahora y Un aquí. poquito, sí. ¿Vale? Mientras que el futuro es raro. O sea, escribir Sí. una historia en futuro es raro y al final se circunscribe a lo que ha dicho Bruno, ¿no? Pues que te Una estén adivinando predicción. algo, un oráculo. Es Ah. raro. El futuro es raro. Sí, y momentáneo, quiero decir, escribir una novela entera en futuro tiene que ser una fumada muy... Un dolor importante. Sí, sí, sí. Además, Yo- ahí sí que no te puedes fiar porque no sabes si el futuro no sabes cuál va a ser. Claro, no, Es o sea, un poco complicado. Estás intuyendo o prediciendo o lo que sea, ¿no? Oye, y. Claro, es que. Nada, A me ver, parece una a tontería. ver. No, que digo, mezclar todo ahí en plan. Se puede mezclar. La se puede. apoteosis. No, Yo, se yo puede. creo que se Crisol puede, de- que se Se podría puede. hacer, Claro que se sí, puede se hacer puede. un experimento y para eso yo creo que están los relatos, ¿no? Yo creo que debe de Las haber Academias- historia. De hecho, debe de haber alguna historia ahí, aunque no sepamos. Porque es como. Sería narrar en primera persona con flashback y flash forward. O sea, ¿Sabéis lo que hemos hecho mal? ¿el Que qué? me parece fatal. Teníamos que haber ido haciendo encuestas de estas rápidas en Twitter, en Twitter. Pero como me Hazla estáis una obnubilando hora. con vuestros conocimientos, a ver. Haz una rápida. ¿Cuál es, Venga. Una pues. rápida, venga. ¿Cuál es el mejor y por qué la tercera persona? No. ¿Qué narrador es mejor y por No hay, qué yo creo que no hay es la ninguno tercera mejor, ¿no? ¿Cómo persona? Yo que es la creo tercera la persona? historia te pide, las historias de Darío le piden que sean en primera persona. Esa es la historia que le cuentan a los niños. Venga, ¿qué narradores El gusta narrador más? son los padres. No sé por qué os ¿Qué elegí. narradores tenemos? ¿Primera persona? Vais a sufrir con Pandora. ¿Segunda persona? ¿Y qué Lo más tengo tenemos? abierto. Tercera persona. No lo compliquen más. Porque si no... No pero vota nadie. sería ¿Qué No, tipo de pero- narrador es el que tú prefieres, no? Algo así. persona del pasado, primera persona del presente. Persona del pasado puede ser tu abuelo, por ejemplo. Deberíamos hablar de la elección también de los puntos de vista, que eso Venga, es muy importante. habla por favor mientras yo hago la Habla, cuenta. Es habla. que la elección de los puntos de vista es muy importante. Crucial. Es apasionante. Es. Cuenta. Apasionante. Lo estaba estudiando y estaba diciendo, Porque madre mía. Imagínate, Dios. imagínate escribir. Estoy una- trascendiendo. una escena. Imagínate escribir una escena bélica desde el punto de vista de uno que está escondido en la trinchera así. Bueno, Solo oye el ruido. se escribió desde el punto Nada. de vista de uno que recibió una pedrada y se desmayó. Se acabó. Se acabó la Se guerra. acabó. Y luego te tiene que venir otro, ¿no? Y a contarte lo que pasó, ¿no? Sí. Pero sí. Pues sí, el punto de vista es Cuenta, importante. Bruno. Que eso, lo de las elecciones del punto de vista, que es muy interesante elegir el punto de vista en función de la sensación que quieres contar. Por ejemplo, por irme un poco al cine, cuando Hitchcock hizo lo de la maleta bomba que hay debajo de una mesa, ¿sabéis lo que os digo? Lo Sí. sé, O aunque sea, no lo he visto. Que metió, o sea, en una escena salía un maletín que tiene dentro una bomba y estaba debajo de la mesa.
veces los personajes que están en la sala mantienen una conversación completamente trivial que en condiciones diferentes dirías, esta mierda, ¿por qué nos cuenta, por qué hablan de esto? ¿Por qué nos enseña esto? Pero claro, le añade la tensión de que hay una bomba que va a explotar en cualquier momento, ¿sabes? Entonces, claro, ese punto de vista adicional del que ha puesto la bomba en la maleta y la ha puesto debajo de la mesa, pues es también lo que le da un punto de vista muy interesante, ¿sabes? Entonces, depende de lo que quieras, pues si quieres misterio, por ejemplo, con Sherlock Holmes, no te van a poner casi nunca, creo que no sé, no he leído a Sherlock Holmes, pero no te van a poner el punto de vista del villano, ¿no? O del antagonista de los relatos de Sherlock Holmes. No, claro. Básicamente porque además está contado como un narrador testigo y es imposible. Pero tampoco en las historias de investigación no se hace mucho, no tiene mucha gracia. Pero por ejemplo, en algunas series como The Americans, mi serie favorita, se ve el punto de vista de los espías y se ve el punto de vista del investigador del FBI que va detrás de ellos. O sea, ahí se genera un suspense, porque sabes lo que va a pasar, sabes lo que está pasando, pero los personajes no lo saben. Entonces es... Pero sí, ahora hay mucha novela negra que escriben un capítulo desde el punto de vista del asesino y otro capítulo desde el punto de vista del investigador, ¿no? Sí. Porque está demostrado que el villano atrae más, normalmente. Sí. Sí. ¿Y Bruno se ha quedado congelado? Perdón, No. estaba leyendo el chat. No, Bruno está... De repente se ha ido. Que no se lo cree, Bueno, ¿no? ¿Cómo? Que ya he puesto la encuesta, he puesto 15 minutos, cuando sepamos los resultados nos vamos, ¿no? ¿O qué? Sí, me parece correcto. Vamos a terminar. ¿Cómo se vota? Explícame. A ver, ¿cómo se vota aquí? Quiero votar. ¿Qué ¿Cómo es se esto? ¿Dónde vota? está? ¿Cómo se ¿Dónde vota? está? ¿Qué No la votamos? veo. Yo no puedo ¿Qué votar. pasa aquí? Ah, sí que pueda. No, Sí no puedes. ¿Dónde está? Si cambias de cuenta, sí. Si No, entras con la cuenta de no la lo digo ONU. por eso, es que si no se va a la mierda las cámaras. Ya votaré. Pero también podríamos haber hecho una encuesta aquí en Twitch. Es que estamos que la ha puesto. chiquitos. Que has puesto en Twitter. ¡Qué troll! Claro. ¡Sos de troll! Retroll. Calla, que casi voto. Escucha, es que estamos chiquitos. Ay, Todavía estamos Estás aprendiendo aprendiendo a hacer todavía. cosas. Pero ¿queréis que la ponga también aquí? Pues yo la pongo aquí. Pero Claro, ponla en Twitch para los spectaviewers. de mientras vamos al siguiente punto, venga. Venga, Darío, haz cosas. Pero ¿cuál es el siguiente punto? Pero es que yo no sé. Yo creo que ya hemos casi terminado, ¿no? O sea, ya no hay más. Una cosa, Sí, yo yo no creo que sí. sé hacer encuestas. Yo solo sabía hacer, ¿cómo se llama? Voy a hacer algo. Predicciones. 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 ¿Cómo se hacen encuestas, Darío? Voy. Explícame. Joder. Bueno, a ver, mi punto de vista sobre lo que Sobre estabais su punto hablando. de vista, sobre los puntos de vista es... Bruno, hazme la pregunta, que no sé qué está, no me acuerdo. Es que no hay ninguna pregunta, sino más Bruno bien que cómo trabaja. elegís los puntos de vista. ¿Cómo elegir los puntos de vista? Pues el que me cae mejor, no es broma. El más guapo. Eso estaría muy Hombre, bien. si sé. eliges al final puntos de vista de personajes que son muy parecidos o que van a hacer casi lo mismo, pues no sé si merece la pena. Aunque Claro, te caigan muy bien, ¿sabes? Yo O creo sea, que es un poco intuitivo, yo lo hago por intuición. Yo es que las cosas de escribir en verdad las hago mucho por intuición. Es más, claro, Entonces- escoger qué personaje tiene Tiene más que interés. Te va a contar. aportar algo. Claro, ¿quién nos puede Claro. aportar más a la historia en este momento? Claro. Pues, O sea, yo pues qué sé, por ejemplo, en la corte, en una escena de una corte, pues si es un rey le está echando la peta al hijo, pues yo que la movida o la vea el rey, el hijo o alguien que tenga interés en eso, pero si es alguien random, ¿no? O sea, a lo mejor eso lo pones desde los dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista del padre, que a lo mejor está muy preocupado porque claro, cree que en el futuro va a tener muchos enemigos el hijo y quiere que sea lo más competente posible y está acostumbrado a lidiar con la presión. Y luego, por otro lado, lo puedes hacer desde el punto de vista del hijo, que en realidad no quiere ser ni rey ni hostia, se quiere dedicar a la Claro. pintura, ¿sabes? efectivamente. Entonces, se crea ahí ese conflicto y eso es lo que lo hace interesante. Claro, pero o sea, yo creo que es bastante intuitivo cuando estás trabajando con muchos personajes, tanto qué personaje tiene que estar ahí, porque evidentemente no vas a meter a nadie que le interese entre cero y nada, porque es como, pues, ok, ¿sabes? Tanto qué personaje tiene que estar ahí, tanto cómo ponen las reacciones o los puntos de vista del personaje y todo eso, ¿sabes? O sea, me parece...
Yo es que confío mucho en la intuición a la hora de escribir. Es verdad que tienes que tener unas reglas y tienes que saber ciertas pautas y todo esto para hacer las cosas tal, pero confío mucho en la intuición. Creo que es la que mejor te dice cómo tienes que contar la historia y qué de esto, qué narrador o qué, ¿sabes? Qué chapa estoy soltando. Pero bueno. ¿Qué más? Diferencia entre narrador y autor. Bruno, deja de mirar el OnlyFans y escucha. Eso yo os lo dejo a vosotros, os dejo ese debate a vosotros. Venga, ya hablo mucho. Ya está tema, Me retiro. 5 minutos. Hay Venga. un tema que es cuando el narrador es primera persona, el lector puede llegar a confundir las ideas del personaje, del narrador, con el propio autor, ¿no? Eso Esa está es la mal, diferencia, ¿no? eso está mal. Eso está mal, evidentemente. Claro, es que tú imagínate que tú haces un elfo genocida. Que yo no soy genocida. Que tiene un bigote además así. El narrador nunca, jamás debe ser el autor. No soy El narrador elfo. es un Claro. personaje. Ni siquiera cuando la novela es biográfica. Exacto. El narrador siempre es un narrador personaje. Una herramienta, Correcto. digamos, ¿no? Tío, me siento triste porque no soy un elfo. Es que me parece fatal. Ni eres Pero genocida, bueno, ¿no? Pero te sientes feliz porque no eres genocida. Genocida sí, pero elfo no. A ella le duele no ser elfo. No ser Me duele genocida. muchísimo. O sea, todo mal. A ver. Es que esto es muy interesante, ¿vale? Uy, Porque además tiene que ver con el debate que tuvimos con el tema de erótica, que es en plan, vale, los escritores de erótica vamos todo el día cachondas por la vida. No. Sí, no. Entonces, Sí, no. No. Bueno. Momento, Bueno, no hay que sí. ser, no necesariamente tienes que ser escritor de erótica para ir cachondo por la vida. ¿Vale? Se puede ser Entonces- un escritor de novela negra y ir cachondo por la vida. claro, es que vamos a ver, luego dices tú, cuando escribes escenas de batallas o cosas así, muy mal, Mari. Eso es desvirtuar la encuesta. Esta encuesta no vale. a ver, uno, la muerte, presente la mejor, la dos tiene su punto, futuro siempre. ¿Y el pasado? Ah, aquí está, el arroyo de la tercera persona. Yo, es que es de hombre, el arroyo de la primera persona. ¿Cuál es el narrador que preferís y por qué es la primera? Claro. Me habéis dejado hacer la La misma, primera ¿eh? muerte. Eres La un primera canalla. muerte. Futuro Pues siempre. El presente es la mejor. Votar 200, entendido. Ya he votado. ¿Puedo seguir votando? Dios. Si os gastáis Estoy cerebro, muy loco, ¿eh? Vale, estoy muy loco. Te gastas cerebro, sí. A ver, Me he gastado entonces, todos mis monedos para votar la tercera persona, ¿eh? 24. Estáis desvirtuando la... elección narrador y el punto de vista. Me lo he gastado todo. No vas a ganar ni de coña, Darío. No, ni de no. coña. Sobre todo porque van 100% en la tercera persona. O sea, el rollo de la tercera. De No 25 votos, Cuidado. Una pregunta. La historia que estés escribiendo ahora, porque ya hemos terminado de explicar las cosas, ¿no? Ya nos hemos Qué Qué cansado Claro. estoy, No puedo y más. ya toda la vaina. Ha Vale, soltado entonces, todo su conocimiento y está vaciado. que está vacísimo. Mandanos un donuts, @donuts para Bruno. Un Donkey Arroba Coffee, por favor. No soy fan, No soy fan ¿Qué de los estáis? donuts. ¿No? Bueno, pues un ¿De las croissant. almendras? Un mazapán. Un croissant. A ver, ¿cómo es la persona que estáis escribiendo ahora? En la historia que estáis escribiendo actualmente, ¿por qué? O sea, ¿qué persona es y por qué? El narrador. Y la gente del público también que nos cuente. Del público, tío, yo aquí que me El creo. público. Público. Que nos Pero cuente. hablas del narrador, ¿no? Sí, claro. Hombre, ¿de qué va a hablar? La dura realidad es que Chorizo, Revilla. lo que estoy escribiendo ahora está en primera persona. Toma ahí, Ya, toma. Bruno, tío. Hostia. La mía. Música triste. Está en primera persona, pero es narrador testigo, así que no mucho. Es primera, pero no mucho. Narrador, ya me acuerdo cuál era. Es que se me olvidan las cosas. Casi mucha información. Fran. Yo lo que estoy escribiendo ahora está en tercera persona en el singular, pasado y con un narrador existente. Ha dicho tercera persona.
persona. Del singular, del singular. Del singular pasado por el Juan Perfecto. Del subjuntivo. El subjuntivo. Del verbo haber. Está pero- escrita en imperativo. ¿Pero por qué? No lo Está escrita en indicativo. El imperativo. Muévete. lee. Levántate, suelta el libro. ¿Qué? Es Ya que está, se están acabó. muy mal estas tres personas. Pero no habéis contado por qué. Bruno, ¿por qué has A mí elegido me eso? resulta más fácil porque hay muchos personajes y quiero presentar la historia desde diferentes puntos de vista. Entonces, Vale. la La tercera persona singular tercera es perfecta. existente me parece perfecta para ir mostrándote como si fuera una película todo lo que está pasando. Vale. ¿Y tú, Bruno, por qué testigo? ¿Qué vas a escribir? Porque estoy en proceso de escribir el relato para Insomnia de terror rollo Lovecraft. Y ahí pues encaja bien el rollo testigo. Por cierto, vamos a hacer Hay- un montón de cosas. ¿Esto es Perdón, una vamos a convocatoria? hacer un especial de De Lovecraft. Lovecraft. Vamos a hacer un montón de cosas. No, vamos a hacer cosas con Insomnia. Es que, Este mes muy no, chulas. es que te has quedado congelado, por eso él. Perdón. No, Bruno. estaba diciendo que vamos a hacer un especial de Lovecraft con Insomnia. Vamos a hacer un montón de cosas con Insomnia este mes Qué y guay. todos los meses. Claro, porque somos brother de Insomnia. Porque Vamos, Ya Insomnia que no quiero ver ese programa, quiero ser espectador. Claro. Pero, Bruno, ¿qué es eso de Insomnia? ¿Qué es una convocatoria? Es una convocatoria de terror que tenga algún elemento sobrenatural rollo Lovecraft, ¿no? Está en Lovecraft. homenaje a Lovecraft. ¿Qué plazos estáis moviendo? 23 de octubre. Mierda, no me Yo jodas. tengo una medias, tío, que digo, guau, Qué voy, sutil. pero no me da Pero la te has vida. fijado cómo ha dado la información de sutil si es que tiene dominado el medio, Fran. Fran tiene dominado el medio. Falta ahora un rotulito aquí abajo. No, pero echarle un ojo. La gente que nos está viendo, que le eche un ojo a la combo porque está guapísima, ¿eh? Sí, tiene buena pinta. Yo no he escrito nunca terror y tengo pocas esperanzas, pero vamos a por ello y a ver qué pasa. No ha escrito Muerte, nunca además, ni ha leído es que- Podría Lovecraft. Jack el Destripador. Pero escucha, es un estudiante de Miskatonic. No es un estudiante de No, Miskatonic, sino es de que es un Miskatonic, sobrino. No lo Es un puedes contar, no lo puedes contar. Y si te lees los de Insomnia se pierde el secreto. Casi la cago, ¿eh? Casi la cago. Uy, sí. Venga, dilo ya, si total no te van a coger. Es verdad. Es verdad. Es de la Universidad de Miskatonic. De mis cojones. De cojonix. De mis cojones. Una historia de terror sobre el precio de la luz. Joder, seleccionada ya. Convocatoria, si yo escribo Darío. convocatoria. Venga. Tú pon convocatoria Lovecraft, Insomnia y te sale rápidamente. Darío, ¿tú qué estás haciendo? Descansar. Vivir. Esperando a los betas, ¿no? Esperando a los betas. Esperando a los betas. No. Desesperándolos. Lo último es en primera persona, siempre en primera persona. El látigo. Yo las novelas las suelo escribir en primera persona porque me siento más identificado así con los personajes. No nos habíamos dado cuenta. No. Y porque yo me centro mucho en los diálogos y en la acción. Entonces me viene mejor la primera persona para casi todo. Pero tengo algo en Vale, tercera persona por ahí también pendiente. No sé ¿En cuándo verá segunda? la luz. ¿Y en segunda persona vas a hacer algo? Darío? En segunda lo iba a hacer, pero me arrepentí. De hecho, se lo conté a Zahara, creo, pero me arrepentí. Sí, pero claro, me cuentas tantas cosas, yo no me acuerdo. Pero no me acuerdo. Algo, sí, creo que sí. Creo que ya me acuerdo. Vale, pues nada, ¿cómo van las encuestas? Después del parto del niño. Pues de descanso. lujo, ganando a tope, ¿no? 100% tercera, ¿no? No, ya ha terminado. La de Twitch A ha ver, terminado. ¿qué ha dicho? Ha ganado la tercera persona con un 100% de votos porque Bruno ha saboteado la encuesta. Y se ha gastado 1.600 monedas en votar. Yo. No. No, pero si me salía aquí, cabrón. Oye, pues escucha, la de Twitter está ahí guay, porque la segunda persona no la ha votado nadie. Te queda un minuto, o sea que voy a ver los resultados en directo. No ha votado nadie la segunda persona, pero nadie, no la quiere ni su madre. Todo apunta a que habrá mayoría absoluta para la tercera.
Y me parto con Mari, dice Mari, dándome cuenta en Twitter, dándome cuenta de que voy a reescribir todos los proyectos que he empezado gracias a Horda Podcast. Mari, no me digas eso, hija. Vale, a ver si termina la encuesta y os digo los resultados. Yo ahora mismo, o sea, el proyecto que voy a empezar es primera, todo primera. Malacor 2 primera y Júpiter en Saturno 2 primera. Todo, un fallo. A muerte con la primera. A muerte. Tanto criticar Pero la primera. de Cuervos y Lobos es en tercera. Y toda esa saga es en tercera, porque me gusta. Es que, menos que el presente, me gusta. Yo vivo en el pasado, ya lo Qué sabéis. manía con el presente. Te reto a escribirla en futuro. No hay huevos. No hay huevos. Escribir No, es una... que no, qué cansado. Vale, ya, 0 minutos restantes, 20 votos, ¿vale? 20 personas han decidido que el narrador que más les gusta, con un 65% de votos, de Botox, ¿De votos? de Botox, Como Carmen Lomana, 75% de Botox. 65 es la primera, no, la tercera persona. Tercera persona. ¿Alguien ha votado a última Muy hora? merecido. Segunda. Muy merecido. Muy... Ojo, nos han troleado, han roto la Alguien que te está perfección. escuchando. Es alguien que te está escuchando. Han roto la Gracias. perfección. O sea, es que ponía que quedaban 0 segundos restantes. ¿Esto cómo puede ser? Pero han entrado 3 votos, ¿no? Eran 20 y ahora son 23. O sea, los últimos 3 segundos, entonces ha cambiado el porcentaje seguro. el último segundo alguien ha votado. Segunda persona, ¿quién es? esa persona? 65,2. Nos han quitado la mayoría cualificada de 2 tercios, tío. Qué Mierda, no pena. vamos a la Champions. Ya no podemos hacer una ley Primera orgánica que persona. diga que la Ojo, pero me persona parece- es mucho mejor. Lo que sí me parece un poco absurdo, aunque cada cual haga lo que quiera, es no leer una novela por el tipo de narrador que tenga. Sí, Pero bueno. claro. Hay que tirarse a la Eso lo piscina dice por siempre, mí. coño. No. Yo la Lo prefiero digo por yo. discusiones en Al principio Twitter. te puede chocar un poco. A mí, cuando yo veo una novela escrita en presente, no estoy acostumbrado, ¿no? Te choca un poco, pero bueno. Y no se Cuando puede te vas al elegir el capítulo- narrador en base a los gustos de la gente al leer, por favor. Claro, Hacerlo en base a la historia que vaya a contar. claro. A ver, es eso. Yo no soy muy amiga de primera persona del presente, pero he leído muchas historias en primera persona del presente y de gente que conozco y son maravillosas y me han encantado. Y claro, pero si por ejemplo yo voy a leer una historia y digo, uff, lo siento, pero es que ¿sabes? Si habéis escrito una historia en primera persona del presente, no se la mandéis a Zara. Preferiblemente, Para que os o vete. sea, prefiero otro tiempo, ¿sabes? No pasa nada. Si habéis escrito en primera persona del presente para pasárselo a Zara, pasarlo al pasado. Hay una función en el Word que te pasa todos los verbos a tercera persona Y ha Y pasado. esperativo, y ha pasado. esperativo. Hostia, qué movidote. No, a ver, o sea, cada uno que escriba Seguro lo que hay quiera. algo por ahí, Fran. Paténtalo Gracias, al programa. que se llama BTO de Zara. Pero si alguien me dice, oye, esta novela está brutal y está en primera persona del presente, la voy a leer, ¿vale? No soy una genocida de la primera persona. Mira, Trading nos dice, Hay que como darle una lectora, oportunidad. cada cosa tiene su puntito. Cada historia agradece una cosa. Y me explico que da gusto. Claro, traí. Y Alex, ole. intenté escribir uno de mis proyectos en primera, pero no me terminó de convencer. Que Alex es un tío interesante. Que si no te convence Mira, a ti que la este estás animal escribiendo, prefiere la tercera persona. Ay, ¿Y qué por qué me bebé. señaló? los La genitales. almendra del gato. Gracias, Enseña la necesitaba letra esa del gato. imagen para irme a la cama. Pero Alex, ¿pero de pasado o de presente? Primera persona del presente es el hate. Si no te Primera convence a persona ti que la del pasado estás es el hate. escribiendo, entonces hay que cambiarlo. Vale, bueno, a la persona que ha votado la segunda persona, que duerma bien esta noche. Es retrol. Vamos a si es capaz de dormir bien. Venga, que se nos va Bruno, ya sé. Bruno va No, con la silla, con los se- pantalones. Bruno, Oye, no os metéis con mi pijama, por Dios. Ay, es bueno, que se ya me está, escapan ¿no? los gatos, se me escapan, se me van. Se te va el Claro, si gato abres de- la puerta, normal que se vaya el gato. Estaban aquí, estaban picando, ¿sabes? Estaban con el ariete, querían salir.
Bruno se pira ya. Bruno ha dicho, venga ya, hasta aquí, adiós. He abierto la puerta para que vayáis viendo que me estoy yendo. Es como cuando en los yendo, restaurantes hasta recogen luego. las sillas, ¿sabes? Ya como que van diciendo. Sí, se pone a Me barrer el entienden. camarero y tú ahí. Ponen la luz halógena, ¿no? Para que en plan de apagan la musiquita. Yo antes de irnos quiero que Mari nos cuente por qué, o sea, qué es lo que hemos dicho para que ella piense que debería reescribir sus... Porque estaba Cosa. pensando en enviarte a ti la novela para que la vetearas. Mari sabe Le que ha dicho, mierda, voy a cambiar todo esto. Porque he sido tan convincente con la primera persona que lo va a cambiar todo la primera persona. Está claro. Ya presente. hemos dicho- Ya presente. Claro. Y rompiendo la Hemos cuarta dicho, pared. no A hay partir de nada ahora, escrito en segundo. somos tan influencers que a partir del mes que viene todas las novelas van a romper la cuarta pared. Dice que no flipes. Te estaba diciendo, no flipes, Darío, tío. Vamos, Joder. sí. Por encima de mi cadáver, No güey. me dejáis soñar, no me dejáis soñar. Bueno, queridos zombies, este Twitch literario, ¿o no? Ha muerto. Ha muerto. Larga vida. Larga vida al Twitch literario, ¿no? Dios ha muerto, el hombre lo ha matado, pues nosotros hemos matado el Twitch literario. El narrador ha muerto. A ver quién No, es ha el que muerto, coge. que coja la historia quien quiera. Imagínate lo cansado que Acante. estamos que la semana que viene en vez de hacer un literario vamos a quedar para jugar a la Among Us. Pero se Ya, supone que sin mientras Bruno. tenemos que hablar de literatura. Pero ¿os habéis conseguido el Among Us? Yo no. No vamos yo a lo jugar a veré. la Among Us. Hay Lo que sabe, descargárselo. lo sabe, Lo sabe el narrador omnisciente. lo sabe el narrador hasta los objetos que saben la historia. No vamos a jugar a la Among Us, gente. Predicciones. Pero ¿por qué En no? futuro, chiquillo? no vamos a jugar. Os hago la predict. No se va a jugar a la Among Us. Bueno, pues entonces hay que inventarse otro directo porque los domingos hay que hacer directo. Yo le he sugerido a Darío que juguemos al Gartic Phone. Eso que es Al de dibujitos. Jugamos tú y yo, bueno, jugamos un día que era dibujar ¡Ay, por cosas. favor! Tú y yo, dice, tú y yo, ya me están excluyendo. Eso es lo que me quieren. Yo también estaba, ¿eh? Es que de los que rompen la cuarta pared yo no sé nada. No. Sí, vamos a jugar a eso, pero habría que Arquitecta. compartir la pantalla de cada uno, ¿no? Para que la gente lo viera los dibujos. Nah, no hace falta, no hay hace que- falta. Hay que compartir la del global. Luego se No, sale al final. Si compartes Luego la se pantalla de refaz. cada uno, es un Twitch omnisciente. Si solo compartes la de uno, es existiente. Vale. Claro. No, es primera Última- persona. Es primera persona. Última locura y nos vamos. ¿Cómo sería un narrador de la horda? Un narrador zombie. ¿Cómo sería ese narrador? Sería un narrador rollo Frankenstein, ¿sabes? Que tiene elementos de todos. Sería una Tarao. cosa grotesca. Trajin dice que tarao. Hay que leer al cabeza. Al cabeza. Para saberlo. En Sería verdad lo Demo. tenemos. Sería el cabeza. Demo. Sería el cabeza. sí. Sería el cabeza, sí. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, compis, que me lo he pasado muy bien con vosotros, la verdad, que sois muy majos. Y, oye, que ya hacemos un año juntos, tío. De Sí, sí, aniversario. sí. ¿Cuándo es el aniversario? No lo hemos planificado. Qué mal. No lo hemos planificado. Qué Yo me he mierda. comprado una tarta ya, pero no Ah, sé qué sí. día. Y ya me he comido la mitad. ¿Cuándo? Era de No sé qué- almendras, ¿no? De Santiago. Sí. A ver, aquí dice Twitter que nos unimos en septiembre del 2020, pero no da más datos. No, pero eso tiene que estar en ¿Dónde? Nightbox. iVoox. No. El primer iVoox. A ver. Ay, búscalo. No, Voy, pero voy. Sus órdenes serán cumplidas. esa, el imperativo, narrador imperativo. Y oye, hacemos un especial o qué, aunque sea nos juntamos para charlar aquí un rato y tonterías es lo nuestro. Sí. Tonterías no surgen. No hay problema. Tonterías no surgen Con escaleta. con escaleta. Ajá. Oye, muy bien hecha la escaleta de hoy, me ha gustado, la pruebo. De nada. Si es que cuando queremos. A ver, fue el. Ah, no lo pone. Ah, me ha fallado. No te creo. Pone hace un año. Ah, el 10 ya ha pasado. ¡Oh! Cumpleaños. ¿Ves? Pues entonces me he comprado la tarta en su momento. Tío, Ha sido qué puntual. bueno es. Que el día 10 fue nuestro aniversario, qué bonito. ¿Dónde va? Se vaya, se vaya. A enchufar el portátil. Es un cambio de punto de vista. Se vaya. Para que ya. no veáis, no. Pues nada, pues ya está. Pues mira, el domingo lo celebramos.
¿vale? Jugando al especial. Garlic Phone. Yo Sí. prometo traer globitos. Al Garlic Phone. Con Al ajo, un Garlic poquito. Phone, claro. No. Del efecto culo chef ese. Al del Gracias, ajito. Mari. Otro fiasco de esto, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ya hay que ir calentando el ambiente. Hay que Mira, comprar ajos, ya hay nos que vamos. comprar dientes postizos. Ajá. Sí, Hay que ir pájaro, calentando. Ya nos vamos porque ya Fran está como apoyado a la barra del bar. ¿eh? Sí, Estoy apoyado en por una favor, silla. vayámonos. Venga, Si queréis adiós. hacemos un minuto, hacemos un minutillo y algo más para llegar a 2 horas justas. Venga, vale, un minuto y algo más. Bueno, ¿qué os ¿Habéis contáis? cenado? De casi vuestra vida. No, Yo sí. unas ¿Habéis almendras cenado? me comió delante vuestra. Yo me comí un bocata de una carne que no sé qué es. Algo ¿Has visto con- Sanchi? ¿Sanchís? Sí, he visto ¿El Sanchi, está jugador? guapa. Yo no la he visto. Pues está muy guapo, No. está muy Ah, guapo. tú dices, no el jugador del fútbol, sino el chino ese, ¿no? El chino. No, o sea, no El chino de Sanchís. Marvel. Que mañana tenemos Valeria. Valeria. No sé, Vamos a no la he hablar, visto. vamos pero a. No sé de qué. Mari, Marta. ¿Quién es Valeria? Una Me serie. lo explicaron, no me acuerdo. Darío, ¿tú vas a estar para soportearnos en el streaming o qué? Mañana creo que va a ser un día duro de trabajo. Si sobrevivo, estaré. Y si no, pues no. Bueno, pues ya os digo que si está Darío se va a ver bonito y si no, pues no. Yo Sí, va a haber, sí. tengo que terminar Motherland, que me quedan los 2 últimos capítulos. Estoy que flipo. Espérate, pero ¿Motherland segunda temporada? Yes. Hostia, joder, macho, ese Pero no llego. todavía no está en Amazon. Oye, ¿y lo de las Entonces, recomendaciones ¿dónde lo mensuales estás viendo? literarias? Ay, En el recomendar. océano. Ahora lo echáis de menos, ¿eh? Cuando yo decía, venga, recomendad un libro. Las recomendaciones literarias es el día 30 de septiembre. El último lunes de mes. Eso, no sé Muy si es 30, he dicho 30 Ah, por es un decir. día solo para hablar de libros a Sí. muerte. Yo ya tengo la mía. Yo no tengo ninguna, porque desde, una que, lectura, desde que hicimos uf, la cómo me ha última. gustado, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando hicimos la última, Zahara? Pues todavía Sí. no termina ningún libro. Es que soy muy lento. serio? Soy muy lento. Es que Yo yo tengo que tampoco hablar- he leído nada, 7. porque como... Yo os Seis. tengo que hablar de. Bueno, Adiós. porque venga Bruno. ruina y putrefacción. 3, Ah, 2. 1, bye bye. adiós, Tommy. Gracias a todos los que habéis estado en el chat. Chao, chao. Adiós. Hasta dentro de muchos Adiós, meses que vuelva yo Mari, por aquí. adiós. Adiós. Adiós, Alex. Chao. Hala, Adiós. ya no estamos en